Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo, gracias a Dios, bien. Buenos días, señor. ¿Por qué hay que dormir hacia el lado del corazón, Alfredo Mendoza? Y porque se descansa una parte importante del cuerpo, los órganos principales que se encuentran al lado derecho del cuerpo, y eso hace que se relaje ese lugar, no se oprime. No, pero la pregunta mía es muy formal y muy seria. Sí, correcto, y yo sé, por eso te pregunto, no es que no es una informalidad, por eso le pregunto a la mesa, ¿vos qué lado dormís? ¿Dormí de costado o así? A la derecha normalmente, pero ahora a la izquierda. ¿Vas a dormir a partir de ahora hacia el lado del corazón? ¿Me escuchaste? Sí. Ricardo. A la derecha, por el lado derecho. ¿Y ahora? Y voy a dormir el lado izquierdo. Digo, cuestan, pero... Yo siempre dormía del lado izquierdo. ¿Vos sabés, Andrés, que es así? Siempre. ¿Vos sabés por qué? Pero no sin saber esto que acabo de aprender, no sabía. Yo vengo al doctor. comodidad nomás. Le agradezco al doctor Masi, que venga ahora con José Masi. Y hablando entre otras cosas, me dice que me voy a hacer el chequeo completo con él. Y entre otras cosas, me dijo, tenés que dormir hacia el lado del corazón. Y cuando conté acá, estuve charlando. ¿Me escuchaste, Luis? Atentamente, señor. Y 21 días pasa para que vos puedas agarrar un nuevo hábito. Yo voy a tardar 21 días en la mano por dormir. Para que agarre el hábito. Así que lado dormía habitualmente, Arturo. Y así. Boca arriba. Y ese es el lado, no, ese es la derecha, al otro lado, al otro lado, a la izquierda. Sí. No, los que tenemos reflujo nos ponen en la cama, se levanta. Sí. Te pone madera o ladrillo y vos tenés que dormir así. Sí. Pero siempre así, no totalmente boca arriba, aplanado. Sí. También los que tienen alergia, toda la noche tienen que dormir así. Y los que tenemos reflujo, sí. A mí me agarró ahora hace 2 o 3 días terrible. Bueno, una cuestión personal, recomiendo nomás dormir hacia el lado del corazón. Siempre es bueno saber. ¿Y eso es milenario? Sí, esa es una historia, no es historia, es una costumbre milenaria. Pero eso tiene que ver todo con los órganos del cuerpo humano. Y demás cosas. Sí, señor. Eso me explicó el doctor Machi. Sí. Todo tiene que ver una cosa con la otra. El vaso, ahora ya está el gustavito, sí, eso así es. Sí. Hacia el lado del corazón. Contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. Niño. Razones para dormir del lado izquierdo. Mejor drenaje linfático. Reducción de acidez estomacal. Lo tengo yo como la gran puta. Alivio de dolor de espalda. Dormir mejor durante el embarazo del lado izquierdo igualmente. Y la mejor eliminación de residuos del lado izquierdo. ¿Residuos de eso? Sí, el intestino, todo eso, sí. La eliminación de ¿Qué pasa, Luis? Nada, señor, está aprendiendo de paso. Aprendiendo de paso. ¿Qué aprendiste mucho acá, Luis? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo. Está muy bien. ¿Por qué, Alfredo, vos querés completar? Vení, podamos aprender. Está bien. No, eso que más Está correcto. Aquí está la explicación. Los jugos gástricos están del lado izquierdo. Entonces, si dormimos del lado derecho, se vuelcan y vienen para allí. Por eso es importante. O sea, si dormimos del lado derecho, el jugo gástrico está a la izquierda y se vuelca todo para abajo. Es que me puedo preguntarle a la audiencia si no es que yo le ordeno. No, eso no, le sugiero. ¿Qué número tenemos, niños? 618-4700. A ver si de los 8 oyentes si duermen, pero háganlo con respeto. En la primera informalidad se va toda la mierda. ¿Qué número, niño? 618-4700. No contempla el que duerme del medio así. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama el que duerme así? Boca arriba. Boca arriba.
Y que duerme con la boca arriba, el que duerme boca arriba siempre con la boca abierta. Boca abierta y ronca. ¿Por qué eso, Eche? Pero vamos a ir a los extremos. O sos extremo derecho o somos extremo izquierdo. Ahora hay que jugar de Izquierda, izquierdo, tenemos que ser extremo izquierdo. extremo izquierdo. Con llegada. Con llegada, Sí, brillante. Extremo izquierdo, Con llegada. con llegada. ¿Qué número? ¿Vos te reís, Luis, de quién? 618, Eso con llegada no me causó gracia. 618 4700. ¿Y yo qué dije? No dijiste nada. Qué difícil. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Yo duermo encima de mi esposa. No, vamos a hablar. Viste. No, Primero no, ya, no. esto, primero ya. No, el primer estúpido que aparece no. Vos te reís de esto, viejo. Y eso es lo que somos. Eso es espectacular. Y bueno, pues estoy hablando Yo, en serio. a otro va a decir, Hola. Hola, Arturo. Sí, Y yo siempre me el lado izquierdo. brillante. Ese es el lado Correcto. izquierdo, lado izquierdo. Hola. No hay de qué puta hablar, por eso hablamos de eso. ¿Viste? Y es la salud. Vos fíjate el primero que llamó. Vos fíjate este tercero de qué está hablando. sí. Y hablamos ayer que es mejor salud o educación. Y este no es educado y no va a tener buena salud. Hola. Sí, hola, Arturo. Sí, Yo lo duermo al lado izquierdo. sí, señor. Bien, correcto. correcto. Esto es lo que estamos diciendo, es una sugerencia y después hablar en fútbol. Hola. Arturo, Sí. ¿puedo preguntar la boca negra si duerme con la boca abierta? ¿Viste? ¿Qué análisis ustedes dan de esta audiencia? Cuando vos le estás hablando en serio y el 50% tomó en joda, después se va a arrepentir. Sí. Después se va, y yo siento mucho, esta es la población que tenemos. Si vos llevaste a un estudio y decís que cómo fue, vos vas a saber que después, porque dice Marcelo Recanate, el 2% es exacto, dice. Quiere decir que vos tenés, a alguien le importa un huevo, y ese es el tema de lo que ocurre incluso con nuestra salud por el tema del coronavirus, de la irresponsabilidad, la falta de sobriedad para dar respuesta. El sobriedad no hace falta que esté vos sobrio fuera de trago. Hablo de la responsabilidad propiamente dicha. Correcto. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas. Más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Es lo que somos. Hola. Hola, Sí, Arturo. señor. Yo duermo lado izquierdo. Muy bien, está perfecto. Y vamos a ir cerrando con esto. Recomendamos esto y ya está. La gente sana, la gente mentalmente sana, es la que nos responde. La otra está en otro mundo, para no decir una grosería. Hola. 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 Señor. Sí, Arturo, yo siempre casi dormí a la derecha y sufro de los mismos efectos que usted estuvo mencionando anteriormente. Tenés que hacer, primero dormir hacia la izquierda, ¿sí? Sí, voy a tratar. Y el respecto a los que llamaron antes, ese es el refuerzo de nuestra cultura, lastimosamente. Sí, tenés razón. Gastritis, es verdad, muy bueno dormir a modo cambio sentado en cama, calma el dolor, boca del... No entiendo bien, Dani, después otro momento, Dani. Hola. Libertad está por un central, que no sabemos quién es. Por la forma del estómago también es importante dormir al lado izquierdo, apodado al vendedor. Sí, es cierto. Bueno, vamos contigo, Luis. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada con Duracell, preocupate menos y disfruta más. En Punto Farma estamos cada vez más cerca tuyo. Descarga gratis nuestra app para comprar rápido y fácil. Vas a poder escanear el código de barras de los productos para ver los precios al instante, saber cuál es tu Punto Farma más cercano y además creamos un recordatorio para que no te olvides de tomar tu medicamento. Encontrar nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza.
Mendoza. llamarle a presidente de Libertad. Sebastián Coates Nigón. Es un futbolista uruguayo, juega como defensa central en la selección de su país. Pues este tiene 3 mundiales, 4 ya. Sí, 30 años. Pareja de tiene Godín. una experiencia. Pareja de Godín. Pareja de Godín. Sí, sí, sí. El mismo Coates. Sí, el mismo Coates. El mismo Guates. Porque 30 años. Godín juega con Jiménez en la selección uruguaya y los titulares. Estuvo en el Liverpool, en el Sunderland. 2 mundiales tiene. Jugadorazo. Mundial de Brasil y el de Rusia. 2 Exactamente. mundiales. En Brasil apareció él Mundiales, Copa América. 1,96 m. José María Jiménez, el otro. Sí, sí, sí. Salió campeón contra Paraguay en esa final. ¿Y por qué ya no pone Coates, sería jugador de Libertad? Se sumaría a Pangioni, Sebastián un Coates. argentino, un uruguayo. Así las cosas. Debería tener señor. la defensa llena de extranjeros. Silva, Boca Negra, Bangioni, Coates. Le falta un... El arquero. No, pero Mercosur, estamos en Mercosur. Tipo la Unión Europea. Ayer estaba pensando mucho en eso. Sí, pero no se aplica todavía. Acá. Pero le falta, le perjudica en el campeonato porque lo tiene, además de estos jugadores, lo tiene de titular muchas veces a Martínez, a Mejía. Sí. Entonces se le complica ahí el tema. Olimpia fue el que propuso 5 extranjeros. Sí. Olimpia. Olimpia fue el que propuso 5 extranjeros. Coates. Si podemos hablar con un colega uruguayo referente a Coates también. Ya, ¿Y no, hace cuánto que no juega en Uruguay Coates? Desde el 2014, ese año se fue de Nacional. Primero se había ido en el 2011 se fue de Nacional a Liverpool. Después volvió a Nacional en el 2014 y allí se fue al Sunderland de nuevo. Y desde el Sunderland se fue al Sporting de Lisboa en el 2016. 2015-2016, la mitad de temporada del 2015. Se fue al Sporting de Lisboa donde está hasta ahora. Es decir, buen paso europeo. Pero vos te imaginás, y estamos hablando ayer del tema, de libertad, de la formación de los jugadores, y volvemos, es así. La inmediatez, quiere Alfredo Mendoza Sí, o no sí. quiera, es la inmediatez. Sí, ¿Por qué? El medio. Vos a largo plazo, el famoso proceso, que acá para mí, que yo creo que no existe en Paraguay, eso deriva que vos tenés que tener paciencia hasta el título. Sí. Y que la inmediatez te dice, bueno, esto ya. Por ejemplo, el término de Osvaldo Domínguez, los juveniles ganan partidos y los experimentados campeonatos. Eso en función a la edad. Pero acá hay una invasión ya extranjera. Pero eso me hace acordar una frase que utilizó el mismo presidente. Comida para hoy, hambre para mañana. ¿De cuál? El mismo presidente Osvaldo. de la República, no. Horacio era presidente de la República cuando utilizó esa frase. ¿Qué quiere Comida decir para eso? hoy, hambre para mañana. ¿Y él hace en su no, curso? Pan para hoy, pan para hoy. hambre para Y sí, mañana. ¿Y eso es la qué quiere frase. decir? Es la frase. No, yo sé la frase, pero ¿en qué concepto lo dijo? No sé en qué contexto lo Porque dijo eso cuando no se Alfredo, pero compadece. Para hoy lo que quiere decir es salvamos la situación hoy, Y mañana ¿qué pero hacemos? nos produce Bueno, un pero no se desfasaje para compadece mañana. lo que dice Horacio Carten, poblacionalmente hablando, en lo que quiere un país, en lo que hace con libertad. No, Son parches, son parches. no, pero no es O él. sea, Alfredo no está de acuerdo con lo que vos decís, Arturo. No, o sea, en realidad no es una opinión solamente tuya, sino que vos lo que estás comentando es los hechos, cómo son los hechos. Vos no crees en los procesos de sí porque acá pongo un cuando ejemplo. hay una inmediatez, va a la mierda todos los Sí, procesos. todo el proceso Bueno, se va. eso es lo que vos decís. ¿Y qué equipo Alfredo competitivo tenemos actualmente? ¿Qué equipo competitivo? De esa inmediatez estoy hablando. La inmediatez tenemos que saber qué significa inmediatez. Sí. Yo quiero que eso un resultado inmediato. Sí. Yo voy a poner una radio, entonces voy a contratar a las figuras que más se las conocen, después vamos a criticar si gusta o no gusta, porque realmente me equivoque menos, porque ya están hechos, entonces ya tienen sus seguidores, y voy a hacer un cuadro radial, voy a poner un cuadro radial con esta figura. Si es inmediatez, Sí. de tal manera que que venga acá sí, que venga. Si yo quiero acomodarme en la radio en un proyecto de tiempo, voy a comenzar a poner profesionales que van a ir creciendo, que van en procura del resultado. ¿Se entendió? Sin Correctísimo. menospreciar para nada al gremio. Yo no voy por eso. Puedo poner Yo no cualquier estoy en el ejemplo. gremio, Yo quiero poner una sastrería. Y voy a traer a sastres 5 bien famosos. Bien famosos. Porque tiene inmediatez de que el producto salga y sea un éxito. Correcto. Entonces, si yo quiero operar, puedo operar. Yo pongo el caso de Libertad. Yo pongo el caso de Libertad. No vengo a juzgar al fútbol paraguayo como es.
no vengo. Hoy Yo Argentina tampoco. está minado de estrella y apenas gana. Y yo leo la crítica argentina y es muy fuerte. Sí. Es muy Sí. fuerte. Y tiene un capital de jugadores extraordinario. Correcto. Ayer Dybala, ¿dónde está Dybala? Se desmayaron todos. Pidieron, Juventus? no, ya siguió la continuidad. Le van a firmar hasta que muera. Hasta el 2025. Hasta el 2025, digo entre comillas, Dybala. Y vos sí, ¿se compadece de lo que es futbolísticamente? No. Y anda a Pero enfrentarle ¿qué a los quiere? equipos argentinos en ¿Eh? Copa Libertadores a ¿Cómo? ver cuál es la diferencia. ¿Cómo? La diferencia entre los equipos argentinos y los nuestros. No te entiendo, discúlpame. La trascendencia que tienen los equipos argentinos A la a nivel venta. de clubes. ¿A la venta? No, al No, juego. Al juego. Yo me refiero al juego en sí. ¿Cuál es la diferencia futbolística Y que vos decinos haces en vos la que vos inmediatez? fuiste, ¿cuál es? Boca mantiene un libreto de trabajo Sí. establecido, apoyándose en sus figuras emblemáticas para poder crear. Espera. Boca atravesó un despelote con Barros Esqueloto por un jugador, Tevez. Correcto. Y lo condenaron y le costó el puesto a Barros Esqueloto. ¿Es verdad o mentira? Sí. Es verdad. Sí. Entonces, vos, Alfredo, no me podés decir Y Tevez es figura de Boca. La más... la más notable. representativa. Sí, Bueno, y- pero yo técnico, que volvemos otra vez. Memoria Chiche Herbu. ¿Por qué se fue Tevez? Boca perdió la final. Así fue. Sí, Barros Esqueloto. Boca, Tevez jugó faltando un minuto y fue lo que le condenaron. Ya seguimos a Barros Esqueloto y lo separaron a Barros Esqueloto. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, y estábamos bien hasta que entramos a la discusión, doctor. Así nomás en la mesa acá. Sí, no, tranquilo. ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. Bangioni Ya estamos. tiene que estar a punto. Y ahora Coates, salta la información, doctor. ¿Eso lo va a anunciar cuando Libertad? No tenemos nada todavía. Ahora cuando lo tengamos, si tenemos algo en el transcurso de esta semana, lo vamos a presentar, pero si no tenemos nada. No estamos hablando de los jugadores extranjeros y de experiencia en Libertad. No, Bangioni sí, Bangioni ya está practicando, ya es jugador nuestro, hasta fines del año que viene. De manera que él se está poniendo a punto, él ya quería jugar el partido pasado. Y está bien, enseguida va a entrar ya a acoplarse al equipo de primera. Bueno, ¿y cómo está en Libertad, la derrota? ¿Qué pasa? ¿Se dan vueltas la cosa? Y sí, tenemos que trabajar, no hay vuelta grande, cometemos errores que no podemos hacer, porque nos cuestan goles y hay que trabajar, pero vos sabes esto cómo es. Hay material humano, hay jugadores, y tenemos que ir buscándole la vuelta para ver cómo es que podemos salir de este momento realmente que no me gusta ver. Tanto se invirtió para esto, no es la pregunta, ¿no? No llena, Y sí, sobre todo que nos llena el nivel futbolístico, porque ganar o perder un partido, como sabemos, nosotros sabemos bien que eso puede ocurrir, pero cuando no llenas futbolísticamente, cuando no jugas bien, eso es lo que preocupa. Y bueno, ahora Libertad juega con... Yo no tengo la programación, tenía. Cerro, perdón, no tengo, discúlpame, no tengo la programación, tendría que tener. Cerro y después River. Cerro, River, y el lunes se reúne la divisional. Sí. Y ahí van a programar, hay fútbol martes y miércoles. Adelante. Con River yo creo que ya se programó. Sí. Creo que los dos partidos vamos a adelantar. La este quinta, sábado y el siguiente sábado. la quinta se adelanta, se programa quinta y sexta fecha. Y creo que la quinta es la que se adelanta. Sí, la quinta se adelanta, el fútbol martes, miércoles Sí. juega la selección nacional y Exactamente. por eso estoy diciendo, viene muy apretado y después de las eliminatorias tiene Libertad la Copa. Sí, el 23, 22 En 23. cancha, en cancha de Cerro Porteño, no Defensor de Cancha de Cerro. No, yo ayer justamente firmé ya Y el cambio porque vino, vamos a jugar. ustedes quisieron jugar en cancha de Cerro, Sí, nosotros lo solicitamos ayer. a jugar en cancha de Cerro. ¿Por qué esa diferencia, doctor? No, porque nos pidió, le preguntamos al técnico y él prefiere jugar ahí. Y bueno, como teníamos la cancha de Cerro o el estadio, ellos estaban más cómodos ahí y bueno, entonces decidimos jugar ahí. Muy bien, doctor. ¿Algo más con relación a Libertad, doctor? Nada, Arturo, si hay novedades vamos a tenerlos durante el transcurso de la semana y ahí veremos qué
que hacer, ¿verdad? Por el momento no tenemos nada. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. No, gracias. El doctor Rubén Ditole, yo te debía algo ayer. Salvo que esté equivocado. Señor. ¿Sabe quién le dirigió Cubilla, antes de Olimpia? A Danubio. Y jugó la Copa Libertadores de América bajo la dirección de Cubilla con Danubio. Podemos encontrar ahí los datos. Y esta anécdota dice que estaban tomando mate 3 señores uruguayos y estaba por descender Danubio. ¿Qué paraguayos juegan Danubio? Ahora está Domínguez, ¿verdad? Julio Domínguez, que era de Cerro Porteño. Estaba por descender Danubio y le dice, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a hablar con don Luis Cubilla para ver cuánto queremos mantenerlo. Le digo a Luis Cubilla, ¿cuál es el presupuesto? Y se reúnen. Señores del barrio, Danubio, en Uruguay. Le dice Cubilla, por ejemplo, y este es nuestro presupuesto, un club modesto. Le dice Cubilla $10.000 en aquel momento, para poner un monto. Sí. Te cuesta todo el cuerpo técnico nuestro. Sí. Y es lo que voy. Bueno, y nos vamos a esa noche, dice Cubilla. Yo no sé si se van a salvar del descenso. Vamos a evitarlo. Entonces Luis Cubilla le dice al señor Washington Silemano, no me acuerdo el apellido. Le dice, ¿y si entramos en la liguilla? En ese momento era una poco probable que Danubio, que se iba a salvar de la liguilla, entra en la liguilla si lo que queremos es que se salve el descenso, porque usted, señor Cubilla, dice si entra en la liguilla. Eso, pero le pregunto, porque si entra en la liguilla, y le dice el uruguayo, y bueno, eso tenía $20.000, porque después, y si entramos en la Copa Libertadores, no, esa nosotros no contemplamos. Pero bueno, yo vengo a decir Luis Cubilla, acá, salvamos el descenso, jugamos la liguilla, nos metemos en la Copa, ¿y cómo terminó la historia? Se salvó el descenso, jugó la liguilla y Danubio jugó la Copa Libertadores con Cuba. Qué bueno. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco. Desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad, podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea, a la hora y en el lugar que quieras. Descargar la app y disfrutar de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y potencia están presentes. La Leopard GSX 150, certificada, económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguirnos en Facebook @Leopard PY. Leopard GSX 150 Orecopa IT. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chances tenés de ganar en Día Juntos Ganamos. Al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya participás. Más info en las redes sociales de Mickey Paraguay. No, ayer decía el niño que no estaban jugando. ¿Quién? Vos estabas diciendo, Gastón Jiménez no juega. Gastón Jiménez desde el regreso de las eliminatorias no jugó. No sé si tiene que ver un poquitito con una reglamentación allí local de su entrenador, no, pero no jugó, o sea, de su entrenador de local o del club. No jugó él y Cacu Romero Gamarra. Y Romero, vos no sabés si Romero habla o no habla. Los dos no volvieron. Hace rato que no habla con nosotros. Le buscamos pero un par de veces. ¿Y no quieren hablar? No, y vamos a ver si ahora podemos, por lo menos, puede que este fin de semana. Qué raro que Gastón Jiménez no juegue. Sí, es raro, porque es buen jugador. Pero ¿cuál sería la razón del por qué no juega? Sí. Porque siempre hablamos que el que no juega tiene que venir jugando. Está bien, jugó, está activo, practicará en su club. El tema es que no juega. Salvo que tenga que ver por este tema de la selección, que una vez que regresó por el COVID y con cuarentena, que no le tengan en cuarentena, esperando el resultado negativo y esperando una pero semana. Ya terminó hace rato eso. Puede ser. Y por una política del club, ¿verdad? Podría ser eso. Cuando precisas cables de CD calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir, y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.ile. Apostar a la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY.
Llega la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año. Desde mañana hasta el sábado liquidamos todo en Tupi. Entregamos tus compras en cualquier punto del país y ya sos cliente. Tu primera cuota lo pagas recién en diciembre. Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 4x4 2021 e increíbles premios más. La gente sabe Tupi. ¿Cómo te va, Luis? Hola Arturo, ¿qué tal? Buen día. Los guaireños somos dos nuevos jugadores delanteros, 34 años, Ever Milton Cantero y Eduardo Aranda, volante de 35 años. Everton Milton vuelve luego de 15 años en los clubes de Chile y jugó 7 años en el Cobresal. Cantero jugó en Paraguay en los clubes como River, Cerro, Franco. Andrés tiene los datos, jugó en Puerto Montt. ¿Cómo se dio lo de Ever Milton Cantero? Lo de Ever, mira, él venía ya estando hace más de un año por Villarrica, no se pudo dar su incorporación a principios de año y lo sumamos ahora, él viene de un periodo un poquitito largo de inactividad, pero esperando que recupere pronto el ritmo y nos pueda dar una mano, ¿verdad? Bueno, y el jugador de la casa, Arturo, acá en Villarrica, mucha gente también pidió también, ¿verdad?, por el jugador. Y ojalá que mucha gente confía en él, ojalá que nos dé una mano. Y tiene su recorrido. Yo no sé si va a cerrar su carrera o no cierra su carrera, pero ya tiene los años Ever Milton Cantero. Él, repito esto, 15 años en Chile. Sí, entre Chile y Bolivia también creo que estuvo un año jugando en Bolívar, pero la mayor parte de su carrera en Chile. River, Cerro de Franco, General Caballero. Y bien, siempre fue un jugador destacado en el club que le tocó jugar, sobre todo en Cobresal. ¿En qué club jugó Villarrica, Andrés? En Guaraní. De Guaraní de Villarrica vino a River, primero cuando eso estaba River en la intermedia, y después pasó a Cerro de Franco, que había ascendido 2005, y después jugó en General Caballero de Ceballos Cue también. Y se fue en el 2006, y desde entonces en el fútbol chileno, 15 años después está volviendo al fútbol paraguayo. Y Eduardo Aranda, esto ya tiene sus años, Eduardo. Sí, también, Eduardo Aranda, un jugador de jerarquía, ¿verdad?, que viene a sumar también, estando últimamente en Cusco, en Perú, con muchas ganas, ¿verdad?, con muchas ganas de darle una mano, con muchas ganas de jugar por el club de su ciudad, de su departamento. Él también es oriundo acá de Teguicuárez, así que sumamos dos jugadores en la casa. Quiere decir con Eduardo Aranda, Alejandro Toledo, Cristian Paredes, Jorge Salinas, Arturo Aranda, ya está, ya le mencionamos, Fernando Romero y José Montiel. Sí, con ellos estamos cerrando ya prácticamente. Perdón, Arturo Aranda era del 2 de mayo y Eduardo Aranda, estamos hablando de dos Aranda, uno del 2 de mayo Aranda, y este Eduardo Aranda. Así mismo. Y bueno, ¿y qué más, Luis, con relación a las incorporaciones? ¿Habrán tener más? No, yo creo que ya no. Con esto estaríamos cerrando ya. Prácticamente. El libro de pase se cierra el viernes y ya estamos nada más esperando los documentos que vengan tanto de Chile como del Perú para inscribirlos lo antes posible. Aranda ya se sumó a los entrenamientos, ¿verdad?, y Ever está esperando el resultado del hisopado para poder sumarse. Y bueno, gracias, Luis, muy amable por este tiempo, gracias. Dale, señor. Gracias, Luis Cáceres, presidente guereño. Mucho tiempo. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Comecipar te da el impulso que necesitas. Hasta el 31 de octubre te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar a tu lado siempre. Cuida a tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones, 350 millones en premios salen sí o sí. 100 premios en efectivo y 2 autos 0 kilómetro. Pedí CNT Che por Emoy. Llegó la primavera y tu jardín lo sabe. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortas, césped, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación.
Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base, antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. Hablamos del proceso hace instantes. Arturo descree del proceso, siempre lo dice. Y Alfredo es un apasionado del proceso. Así mismo. Yo, por mi parte, soy ecléctico, es decir, un punto medio. Basado en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son ciencias exactas, tiene mucho que ver el momento, la oportunidad, el contexto, etcétera. ¿Y en qué me baso? Por ejemplo, el Olimpia del 79 era un equipo formado, con excepción de uno o dos que vinieron, uno de ellos se lesionó, el otro no continuó, pero ya era un equipo formado. Cubilla fue lo único nuevo allí y la forma de trabajar. El Olimpia del 2002, me estoy refiriendo a equipos que fueron campeones de América. Sí, el equipo del 90 venía jugando desde el 88. Ustedes jugaron Mendoza desde el 88-89 y el 90, salvo 1-2, el resto fue el mismo. El equipo del 2002 también ya tenía base en el 2000, en el 2001, salvo algunas incrustaciones como Hernán Rodrigo López, Córdoba, que vinieron ahí a fines del 2001. Pero ya era un equipo en formación, no es que se formó y ganó. Sí. El equipo de Almeida que llegó en el 2013 sí era un equipo que se formó sobre la marcha, lo formó Almeida, era un problema grande para Olimpia el tema de los jugadores porque no había mucho rubro en ese momento y bueno, y Almeida fue formando y armó. Nacional, que llegó a la final de la Copa Libertadores, tenía un equipo de 5 años. 5 años venían jugando juntos los Rivero, los Melgarejo, los Orué, Nacho Odón. Era un equipo ya que jugaba en memoria y a ellos se le sumó Gustavo Morínigo, que fue compañero de ellos, que mamó de la misma filosofía futbolística de Rasle y le aplicó su toque personal, fue campeón local primero y después llegó a la final de la Copa Libertadores de América. Entonces, independientemente del técnico, independientemente de hay un trabajo previo, hay un trabajo previo y yo siempre digo, hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Y esto, por ejemplo, lo demuestra la economía, y me gusta siempre poner de ejemplo. En la crisis de 1929, el gobierno de los Estados Unidos se basó en la teoría económica de John Maynard Keynes, un inglés que decía que el Estado debe invertir, tiene que hacer obras públicas, hace un pozo, tapa el pozo, hace esto y tapa. ¿Por qué? Porque eso va a reactivar la economía, va a generar ingresos a todas las clases y se va a reactivar la economía. En la crisis siguiente, el otro economista, Milton Friedman, le aconsejó exactamente lo contrario al gobierno. Intervenir lo mínimo posible, era partidario de la menor intervención. Los dos fueron grandes economistas y en los dos casos le sirvió al gobierno su teoría económica. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Que depende mucho de las circunstancias, que no hay una verdad absoluta, no es que porque hacer un proceso te va a esperar el éxito. Y tampoco si improvisas sobre la marcha tenés menores probabilidades de éxito, y aunque alguna vez te pueda salir. Sí. Entonces en la improvisación vas a tener menos posibilidades, creo yo. Bueno, entonces, lo otro no asegura tampoco. Tampoco asegura. Tampoco asegura. Ni si hace un proceso de 25 años como hizo con Ferguson. Si las cosas no se dan, y no llegas al objetivo. Entonces hay un balance un poco ahí que encontrar. Ricardo también, que vivió mucho tiempo en la Argentina, sabe de los procesos de la identificación de los jugadores con los clubes, el que vivió allá apasionado del fútbol. Habían clubes que no transferían jugadores, por ejemplo. Correcto. Uno que no se fue nunca porque el club no lo dejó ir fue Bochini en Independiente. Así mismo. Ese sí que era sagrado. Sagrado. Y después otros jugadores como Buruchaga, Villaverde, Bertoni, que no sé si fue un proceso, pero lo tenían y le rendía fruto a Independiente en aquel entonces. Sí. Después se desordenó el club y pasó lo que pasó, no fue campeón, fue al descenso. Así mismo. Y del descenso volvió y ganó la Copa Sudamericana, por ejemplo, la Recopa después. Sí. Pero tuvo que tocar fondo para salir a flote de vuelta, para renacer. Sí. Y acá en tiempos pasados, por ejemplo, San Lorenzo tenía a jugadores que vos conocías su calidad, y mismo
colegiales en aquella época. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía sus jugadores, siempre jugaban igual, era difícil de ganarle, tenía un estilo de juego. O sea, ese es el Sol de América cuando fue campeón en el 91 Con también. Marcarián, creo que fue. Con Héctor Corte. Héctor Corte. Tenía Jugaba bien, o sea, la mayoría de los jugadores de la casa. Tenían En ese proceso el que yo creo. el de mantener un equipo por un determinado tiempo. Así mismo, así mantener- mismo. Y me echándole con jugadores importantes, así como el otro día Chiqui dijo, me falta si se me lesiona el lateral derecho no tengo con qué sustituirlo. Sí, por Y eso lo tengo que ir haciendo. Por eso lo llamaron de vuelta a Fabián Franco, que estaba en General Díaz. Fabián Franco, que ya había debutado en Cerro como lateral derecho, Chiqui lo trajo. Sí, habló también de que de centro delantero no había uno que le pueda sustituir a Churín con la característica inmediatamente. Ahora, por eso buscaron al delantero de General Díaz para poder a Vareiro. suplir. Exactamente. Y Pero son características. Y Libertad, que es una cantera inagotable de jugadores, no encuentra tampoco en las divisiones inferiores. Por eso contrata de afuera. Sí, y hay veces que en tus divisiones menores no encontrás Lo que pasa es el que jugador. Libertad se acostumbró a ganar y eso le juega en contra muchas veces. También. Porque la vara de los primeros años de Horacio Cartes como presidente, tetracampeón, exitoso. claro, entonces Copa Libertadores. elevó el nivel de exigencia del hincha liberteño Así y pasa mismo. 3 campeonatos sin ganar y pega el grito al cielo. O Entonces, ellos mismos se exigieron, Andrés, ¿verdad? claro, acordate que Libertad entre 1955, aquel brillante título, pasó 21 años para que vuelva a ser campeón en el 76. Y desde el 76 hasta el 2002 pasaron 26 años. O sea, en 50 años ganó 2 títulos. Sí. Entonces, a partir de ahí empezó a ganar seguido. Sí. 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2 campeonatos. Y entonces el hincha liberteño cambió su nivel de exigencia. Y ahí genera la inmediatez que dice Arturo. No ganás un campeonato, no ganás otro y se te acaba la paciencia y patea el tablero. Así mismo. Exactamente. Por eso O sea, requiere hay que- también de firmeza. Los procesos requieren de firmeza de los Totalmente. de los dirigentes, ¿verdad? Porque Por- si en porque primer ¿qué es lugar, un proceso? sí. Es establecer un objetivo y al mismo tiempo, para llegar a ese objetivo, una serie de acciones para poder llegar. Correcto. Y si vos crees que lo que estableciste es lo correcto, bueno, te puede ir mal por el camino, es cuestión de corregir un poco, pero seguís en el mismo Así proceso. mismo, sí, pero generalmente los muchachos patean el tablero cuando la cosa al primer revés. Sí. Y eso finalmente termina otra Y, vez. sí. Y a veces negativo. cuando patean el tablero y los resultados se le dan, hace como que vos creas que ese es el camino que debes de conducir siempre. No siempre la inmediatez te da el resultado, pero hay veces que te da, entonces hay una cierta confusión en el resultado final. Un segundo, Alfredo. Osvaldo Laterza, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, maestro Rubín? ¿Cómo está usted? Bien, ayer hicimos un homenaje a Gilberto Penayo, Quique Penayo. Y vos me llamaste sí. y contaste una anécdota que quiero la transmitas al público, doctor Osvaldo Laterza. Bueno, Gilberto Penayo era nuestro amigo ahí del Salesianito, jugaba fútbol, tenía una potente derecha, pero lo que teníamos que hablar es cuando vos hablaste, le preguntaste a toda tu audiencia quién comía el bacalao. Sí, ¿quién comía el bacalao? Término español. ¿Quién Término cortaba? español, ¿Quién término cortaba el español, bacalao? Que decía qué significaba, ¿verdad? Claro, ¿quién Significaba cortaba el bacalao? el que mandaba, el jefe. Y eso dijo Romerito, Juan Ángel Romero, que yo tuve la oportunidad cuando yo tenía 14 años, yo jugué, llevaron unos cuantos del Salesianito y yo jugué Cerro Porteño en la sexta y Romerito ya tenía 15 y jugaba en el Olimpia. Juan Ángel Romero me refiero. Yo le miraba cuando entramos a la cancha porque ya nos habían dicho que había que cuidarlo porque era un jugador medio extraordinario y tenía una musculatura ya mayor que la nuestra. Claro que había un año de diferencia. Pero lo que nos llamó la atención, mi padre era el senador del Cerro Porteño de la división inferiores. Veía a los jugadores y decía, cuando vos ves jugar a los chicos, si en mi taí me metían acá en la cancha, decía, mira quién levanta la cabeza, ese puede ser jugador. Y fíjate de 100 mi taí que le ponía, él miraba quién levantaba la cabeza por lo menos
para tener una idea. Y me decía, por Juan Ageste, un gran jugador. Entonces comienza el partido y Romero le viene una pelota, para con el pecho y ahí hay que marcarlo. Cuando se le acerca para marcarlo, él antes de caer la pelota inclina su cuerpo en posición de volea y le pega al ángulo. Un golazo. Entonces mi padre me dice al terminar el primer tiempo: mira, Osvaldo, yo quiero que vos si podés jugar como él. Te das cuenta la velocidad mental que tiene, el tiempo que ganó el no bajar la pelota al piso y pegarle en el aire. Me dio un consejo extraordinario porque él ya tenía en la mente que el fútbol era velocidad y precisión. Eso que estoy hablando allá del año 55 más o menos. Él ya tenía esa idea y después escribió: lo que vale la velocidad y la precisión en el fútbol es ganar tiempo. Y ahí evolucionaron las tácticas, me dijo. Y escribió: te tengo que llevar a vos, te tengo que llevar a Mendoza, y le tengo que llevar a Andrés también, que le tengo prometido esa copia. Ese es el recuerdo, y Romerito enseguida desapareció y ya apareció en la primera Olimpia, y de ahí nomás ya en el 53 fue campeón sudamericano en Lima. Ese es un recuerdo. Y todo comienza, doctor Osvaldo Laterza, con quien corta el bacalao. Fue en el tema de la selección en el 89, cuando estaba con Manera, y él dijo el término español: el que corta el bacalao soy yo. Y estamos hablando de un crack como lo fue Juan Ángel Romero, doctor Laterza. Así mismo es, maestro Rubín. Y una pregunta, un agradecimiento. Espera, tu papá escribió, y fue muy preciso, lo que es el fútbol. Cuando atacás, ¿qué hacer? Y cuando te atacan, ¿qué hacer, doctor? Bueno, esas eran las dos reglas primeras de oro del fútbol, que si se cumple casi nadie te gana. Cuando un contrario toma la pelota, todos marcan. Cuando un contrario toma, todo tu equipo debe marcar. Son las dos. Y la segunda ley es: cuando tus compañeros toman la pelota, todos se deben de desmarcar. Esas son las dos reglas de oro del fútbol, que si vos cumplís, ¿quién te va a ganar? No es tan fácil nomás. Bueno, pero bueno que Cerro Porteño está por ese camino. Es bueno, doctor, tu cariño a Cerro, sabemos. A vos. Gracias, doctor, muy amable. A vos y tu agradecimiento, porque siempre enseñás algo. Gracias, sos doctor. Sos un maestro en la vida misma. Gracias, doctor Osvaldo Laterza, muy amable, gracias. El doctor Osvaldo Laterza, que jugó cuando tenía 14 años, y Juan Ángel Romero 15. Y esto venía al caso de ayer, cuando habíamos dicho que Juan Ángel Romero había dicho: el que corta el bacalao, término español, soy yo. Claro, eso fue década de los 80, cuando Eduardo Luján Manera era el técnico. No, eso fue en el 89. Y sí, en la década de los 80, fines de los 80. Sí, en la Copa América de... Que hablamos ayer que había una ley que impedía que los extranjeros sean técnicos de la selección, entonces se le ponía a un paraguayo y con el extranjero al lado. Y esa era la figura que se usaba en ese momento. Y Romero era el paraguayo y Eduardo Luján Manera sí, señor, el técnico faltando real. 15 días para el campeonato, después de la Copa América, después ya venía el Mundial, ¿verdad? Sí. Y ahí ya se fue lo llamaron, la eliminatoria. Ya dejó de ser Manera el técnico, porque volvió a ser rey. Volvió a ser rey, y faltando 15 días para la competencia propiamente dicha, lo destituyeron la Manera. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Mañana y el viernes descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Y además tenés más oportunidades con el Banco Atlas. Todas tus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Los mejores cortes premiums y la mejor costilla para el asado están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cibellala, casi Choferes del Chaco, y también en Avenida Mariscal López, esquina Madalinche. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos.
Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosoles, sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Bueno, Escobates en Libertad. 30 años. En el Sporting Lisboa hasta ahora. Hasta ahora Esos son oficialmente jugadores no hay que nada. aportan a Oficialmente. la liga, Eso sí. realmente. Pero hay algo, Andrés, cuando Tiene Libertad una anuncia la trayectoria contratación. Así fue el caso de... Suele ser así, Sebastián, Cuando se cierra, sí. Sebastián Ferreira también. Ya está. También. Sebastián Ferreira aporta, Que vino de Estados Unidos también. Tito Villalba. Tito Villalba también. Había mucho rumor y después se confirmó. 4 millones de dólares. Faltó Caporte nomás. 4 millones de dólares. Y nunca desmintió Libertad. No, yo no digo, pagar 4 millones de dólares para nuestro mercado es pensando en una transferencia posterior. Sí, pedido Porque la por... plaza es igual para que vos pagues 4 millones. Y a veces sale bien y a veces sale Pedido de mal. Ramón para nacionalizarse y Ramón lo trajo al Libertad. ¿Ah? Pedido de Ramón para que se nacionalice y después Ramón lo trajo a Libertad. Lo tuvo en la Es Copa un buen América dato. y después lo trajo al Libertad. Copa América porque no jugó el eliminatorio. ¿Y Cacu Romero y Gastón Jiménez? Sí, estoy mirando lo último. Justo sus equipos se enfrentaron el fin de semana. Chicago, donde está Gastón Jiménez, y en el Red Bull New York, Cacu Romero Gamarra. Ambos no jugaron ese partido porque hay una cuarentena obligatoria de parte de la MLS. Esa es la situación del por qué no jugaron. No, porque haber jugado en la selección implicancia en Sí, una vez que llegan a los Estados Unidos se someten a una cuarentena obligatoria, reglamento de la MLS. Por eso no jugaron el fin de semana. Del ministerio de ese país. Así mismo. Aquí dice cuarentena obligatoria de la MLS. Por eso no jugaron. Y coincidentemente se enfrentaron sus equipos. Terminaron empatando 2-2 sin Cacu Gamarra de New York y Gastón Jiménez en Chicago Fire. Este fin de semana sí veremos si juegan o no en sus equipos. Creería que ya la cuarentena termina en principio, ¿verdad? Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Hacés tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Vinedo, nuestro propio local. Sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Sabías que cada compra que realizás con tu tarjeta de crédito regional acumulás puntos y que esto podés canjearlos directamente en la caja de los locales adheridos como parte de pago de tu compra? Ingresá a regional.com.py y entérate más sobre el programa de puntos regional. Seguinos en Facebook, Banco Regional Pegrega, Twitter, @Regional Pegrega, Instagram, @Regional_Pegrega. Regional, creemos en vos. Alfredo Cerrado, Alfredo Mendoza muy cerrado. Y tiene sus convicciones. Y a los hombres. Pero tiene que tener más, pero tiene que tener más apertura. Él tiene que tener apertura. Vos puedes estar convencido de ciertas cosas. Sí. Pues yo te puedo decirle a Alfredo, a vos que fuiste jugador internacional. Sí. Y nada, el fútbol es esto, es inmediatez. Y yo, es así. Quiera o no quiera. Sí. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera. Inmediatez, Te voy a poner que una... asumir la consecuencia de las cosas cuando no te van bien. Sí, por Esa supuesto, no es pero no hay peor gestión que la que no se hace. Dame una persona que patee contra su propio interés. Ninguno. Bueno, ¿sabes qué pasa a veces, entonces, Arturo? si vos no pateas, salvo que sea uno, no sé, pero vos tenés que saber que el fútbol es ahora y ahora. Ahora suena el técnico de Libertad, te iba a decir quién es, el técnico de Olimpia. Que parece que va a ser él. Yo digo parece. ¿Qué esto? No, esto es Ricky Márquez, esto es otra cosa. Para el partido, esa es la promoción que hace Ricky a sus jugadores. Estamos hablando de el candidato uno es, puede ser Viol.
Milito, Gabriel Milito. Puede ser, sí. Y no lo quiso Cerro. Sí, no vino. ¿Por qué no vino a Cerro? No me acuerdo cuál fue la excusa, pero no vino. Porque le esperaba algo mejor hacer. Que fue Chiqui. No, pero él era antes de Russo. Antes fue. No, así nomás el fútbol, así suena alguno. Yo creo que Como entrenador está en este momento Milito en Estudiantes de La Plata. Sí. Estuvo antes en O'Higgins, en Independiente, sí. también en Estudiantes de La Plata en sus inicios como entrenador. Ahora sí en 40 Estudiantes. años, Sí, en tiene Estudiantes. Aquí encontré el archivo. En Estudiantes. Marzo del 2017 fue cuando Cerro estuvo interesado en él. Marzo del 2017, él estaba en Independiente. Sí, ahí es donde Después se habría se ido habló. Farías. Y de ahí se fue a O'Higgins. Sí. Se había ido Gustavo, me parece. Gustavo Florentín fue el que siguió. Porque Gustavo Florentín terminó el 2016 con Cerro. La Copa Archivo Sudamericana, ¿se acuerdan? de Twitter Semifinal. esa época. Sí. Sí. Estudiante fue el que lanzó el primer programa. Estudiar para jugar. Con la Brujita Verón. ¿Quién es ese? Estudiantes. Sí. Si querés jugar, Tenés que estudiar. Sí. Me encantó. Y la promo de Erimark, que te da 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Comprando con tu tarjeta de crédito Itaú se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora con Panal Seguros, podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97 en la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol. Etidol es de éticos. Se tiene que resolver Olimpia cuando es su técnico. Sí. No puede esperar mucho tiempo. No, porque por lo que decíamos ayer, Arturo, el campeonato de clausura es corto. Y una de las razones que explicó Marcos Kanner de la decisión de sacarlo a Garnero fue porque justamente quedaba poco tiempo para reaccionar en el torneo de clausura y la idea era hacerlo inmediatamente. Y sería un contrasentido que demore en nombrar. Encima tiene que venir, hacer la cuarentena, después acoplarse a los trabajos, es decir, un proceso lento de hecho. Sí. Entonces uno espera que... ¿Cuánto es la haya una cuarentena decisión. antes de dirigir? 14. 14 días. No, desde era que 10. llega. Bajo creo que a 10. 7 No, días. 7 para los inversores. No, espera, por favor, no quiero yo desacreditar a nadie en especial, solamente si podemos hablar con el doctor Rolón, preguntarle, doctor Rolón, viene como técnico en Olimpia nuevo, con todo su cuerpo técnico, ¿cuánto tiempo encerrado? Sí. ¿Puede ser? Claro, hay que salir de dudas. Hay que saber. Entonces, La mejor porque, fuente siempre... el campeonato no se para, y que no puede ser, yo digo, ¿qué magia puede hacer el nuevo técnico si el equipo ya está? Sí. ¿Qué más puede decir? Este equipo jugó muy bien durante largo tiempo en el ¿Cuántos campeonato. días tienen que ser los jugadores de cuarentena? Y la misma cosa, Lo que yo entendía 7, pero ahora vamos a consultar a gente. 7 días. ¿Y los jugadores que vienen a la selección, cuántos días son? de No, cuarentena? ellos tienen un Ellos trato tienen un especial. Un plus. Pero los jugadores vienen de jugar en sus equipos, o sea, vienen sanos. Vienen de jugar y Supuestamente. se le hace el hisopado. Dice una página que está actualizada el 21 de octubre, 14 días. ¿Y cómo hace 14 días jugamos 3 fechas? Ya, si viene acá, el nuevo técnico de Olimpia, se van a jugar 3 fechas. Esta, Sí, la que es viene, un buen dato ese. la que viene, Un buen dato. el clásico ya no va a dirigir, Sí, porque hay el adelantamiento y que sí que no va a dirigir clásico. No. sí. Y tampoco va a estar, va a dirigir el Andaida con Monzón, con Beto. Claro, Sí. Monzón con Landaya. Monzón con Andaida. ellos van a Así- tener ese. Así es. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina Quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, aire Tokyo Stens 12.000 BTU, contado 1.791.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py, entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. Claro, lo que dice, esto nos envía Pancho, que está en la audiencia. Valdecir Moreira a Cerro en el 2021, es lo que dice Ricky Márquez.
Sí, el Twitter exactamente de él dice: éxito esportivo luqueño para el partido de hoy en la Copa Sudamericana. Valdesí salió muy bien en la foto, una foto que tuiteé allí. El próximo año estará con la camiseta de uno de los grandes de Paraguay. Y es Cerro. Y es Cerro. Porque dijo que me llevo bien con Raúl y con Ariel, dice. Sí. Martínez, es lo que dijo. Y ahora... En este vínculo que tiene con Cerro. Chiqui en privado por lo menos sí es uno de los... Porque él dejó, el otro día que dejó una lista de los jugadores a nivel local que le gustaban a Chiqui. Sí. Que había dejado una lista. Y tiene buen pie. ¿Eh? Tiene buen pie, tiene buen recorrido. Sí, pero tiene contrato hasta fin de año. Es jugador de Regi y después se va. Sí. Se va. No, es jugador de Regi. Creo que sacan un jugador de Regi. Él lo representa, él no es un jugador. ¿De Regi? No, es propietario. ¿De Regi? No. Te hago una pregunta, Alfredo. Hay una confusión en eso. Tal es dueño, no es dueño. Él le representa. Inclusive él tiene que hacer lo que el jugador le dice que haga. Nosotros cuando yo fui representante, yo tengo que recibir orden del jugador. Yo le sugiero, hace esto, y él decide. ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la verdad. Me da ganas de levantarme y aplaudirle al Alfredo Mendoza. Excelente. Así mismo. Así Pero es. son licencias, No, Andrés, pero no. está mal, suena mal. Pasó Es lo que ya dice esa que es como un etapa, esclavo. esa etapa del No, esclavo. pero no, es una licencia. lo mismo el una club. licencia periodística. Nosotros hablamos de esa forma. No podemos decir, el jugador Valdesí es representado por el señor Regis Márquez. Así es. Que Eso es. representante. No es jugador de. No es de. Pero nosotros le decimos. ¿Cuántas veces dijimos, Andrés, vos mismo No, decís? pero Es no, jugador. yo no digo jugador de. Nunca me va a escuchar Yo decir digo jugador de, de. bueno, digo de porque lo representa, Claro. pero no digo que sea un esclavo. No es Es esclavo. una no, licencia, yo no digo sí, que jugador de de esclavo. Regi, porque cuando habla dice. Pero nadie- Espera. Carajo. Yo también me calenté de alto. Yo también calentaste. Porque nadie, Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Valdesí Moreira. ¿Cómo te va, Valdesí? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien. Descansamos bien, estoy concentrado y creo que hablando de información con el partido. No, está bien. Usted tiene que comprender que uno es periodista, no jornalista. Mas deseando lo mejor para usted, Valdesí, en el partido de hoy, ante Defensa y Justicia, debo preguntar para usted. Usted firmó contrato con Luqueño hasta fin de año, ¿no? Sí, tengo un contrato hasta diciembre. Ocurre que Regis, tu representante, dijo que vas a jugar usted en uno de los grandes el próximo año. Él me dijo que hay propuesta, pero todavía no hay nada concreto y, como dije, tengo un contrato con Luque hasta diciembre y voy a treinar, voy a jugar con todo, como mejor y sé que si for para salir de acá, Dios tiene la mejor respuesta. Claro, usted tiene que jugar con Luqueño, usted debe a Luqueño ahora, juega en Sudamericana. Para más adelante, se habla de que Cerro sería tu futuro, Valdesí. No, todavía él también no me dijo nada, si tiene Cerro o si es otro club, él no me dijo nada. Até porque, como dije, mi plano es estar acá y terminar mi contrato y después vamos a ver lo que pasa. Ocurre que el que escribió en las redes sociales fue tu representante, Regis, por eso eu falo de esta manera para você, Valdesí. Muy buen jugador, Valdesí. ¿Cuál es tu mayor virtud, Valdesí? Yo creo que mi maior virtud é encarar, é o que mais me gusta e creo que por isso que estou me destacando, porque estou controlando bem a pelota, estou conseguindo encarar, estou conseguindo criar uma oportunidade, mas eu creo que tenho que melhorar, há muitísimas jogadas que tenho que melhorar no último passe, a última definição, mas eu sei que isso é por bom caminho. Esta misma Valdesí, con el que sea con éxito, no queremos sacarte de la mente el partido de hoy ante Defensa y Justicia, que sea con éxito, Valdesí, gracias. Gracias, buen trabajo y buenas tardes. Gracias, Valdesí Moreira. Acá le felicitan al comandante Riquelme, a Alfredo Mendoza. Carlos Gutiérrez dice brillante, por fin un tipo que entiende bien, por Alfredo, brillante. Dice. Yo le voy a dejar una palabra a Gutiérrez a los que creen que yo usé la palabra como esclavo. Esa no es mi intención. No existe eso. No existe eso. Yo sé que eso Vos hablas existe. con un jugador y le decís, decime, vos te vas a tal parte. Ah, no, eso maneja mi empresario. Y yo, ajustado en eso, Ahora Valdesí te dice. Maneja a su empresario, pero decide él. no. El Sí. empresario maneja las ofertas y le propone a varios clubes
la participación y la transferencia del jugador, pero el que decide es el jugador. Sí, yo quiero que no es una propiedad privada de nadie. Pero todo está mal dicho entonces, Andrés. Pero nosotros vamos a leer la lista de Pero Berizzo. escúchame, Ricardo, esta discusión es estéril porque yo sé que ni vos ni Arturo están diciendo que el jugador es propiedad de. Sí, yo tampoco pienso. Pero suena así nomás Sí, lo que estamos diciendo. pero Y ya es sé. una expresión incorrecta. Ya sé, Andrés. Pero Y nosotros somos comunicadores. Claro, la lista tenemos que de expresarnos Estos son los correctamente. jugadores de Berizzo. No, No. estos no son los jugadores de Berizzo, son de Cerro, de Olimpia. No, no Guaraní. son de Cerro. Tienen un contrato firmado con el Club Cerro Porteño. Tenés razón. Entonces tenemos que decir, sí, esta es la lista de Berizzo. Primero, Sí. la lista Prestan sus pero servicios. entonces no podemos decir, el equipo de Berizzo forma. No. Este no es el equipo de Berizzo. Por ejemplo, Jugadores que prestan su servicio a la selección expresión nacional. incorrecta, otra expresión incorrecta es lo compró definitivamente. No existe. Está bien. Tiene un contrato por 3 Así años, tiene un mismo. contrato por 2 Entonces, años, tiene un bueno, contrato por 5 entonces, años. no, es una Entonces, forma de Alfredo, educar. entonces no podemos decir nosotros, el equipo de Berizzo forma, ¿por qué no? Es el equipo de Berizzo. Sí, No, está dirigido por él. No, pero no es el equipo de Berizzo, no es propiedad de Berizzo. Cerro Este no es Porteño el no equipo de tiene Berizzo. ningún jugador. No. ningún Yo me jugador. pongo a Tienen partir de contrato ahora, firmado. Ricardo, no tenemos más que Está- decir. está- el está equipo de dirigido Berizzo. por eso. Pero no, el equipo de Berizzo. Dirigido por. Dirigido por. Dirigido por. Entonces cuidado. El equipo es de Olimpia, de ¿cómo? Cerro, El equipo Libertad. de Berizzo, el equipo de Arce entra con. Decimos. Si son Claro, licencias. son licencias periodísticas. Es correcto. Pero ocurre que Alfredo tiene acá, pues eso es la protección. Tiene Yo le voy a decir Alfredo. por qué yo digo. Porque el jugador muchas veces no sabe eso. El primero que no sabe. Vos le vas a preguntar al decir, en un caso particular, ¿dónde está su pase? Su pase él le pertenece cuando termina su contrato en Luque. Él es dueño de sus servicios. Él puede prestar al que quiere. Nadie es dueño de él. Él le va a pagar por su servicio al representante. Esa es la verdad. Su vínculo con Cerro Porteño va a durar 2 o 3 años. Y lo otro, yo leí recientemente un contrato de un club de primera división de mucho presupuesto que le hace firmar a un menor de edad y dice que le compra sus derechos económicos y que el club va a decidir a dónde se va a ir. Y es- Absolutamente negativo. Eso está por prohibido eso. por FIFA. Sí. Y es un club de primera división con una empresa ligada a ese club que le compra los derechos al jugador. Además, sí. ¿Verdad? Esa es una figura que pero, se utiliza. sí. pero bueno, está bien que le compre. Al margen de lo que dice FIFA, es un negocio económico finalmente, una intermediación. sí. Pero que ese grupo económico decida dónde se va a ir el jugador, negativo. No Así existe. mismo, Eso no existe. No existe. Ese contrato llega a salir a la luz y no solamente el jugador, sino la empresa y el club van a tener una sanción de FIFA gigantesca. Totalmente. Entonces, son expresiones que se usan erróneamente como si fuera, y se repiten comúnmente, y incluso profesionales del derecho plaman en Así un contrato, mismo, imagínate. Así mismo. No existe eso. Sí, así mismo. Por eso es importante hablar correctamente, más todavía nosotros que somos comunicadores, ¿verdad? Porque mucha Me gente pido escucha lo que disculpas nosotros públicamente porque dije es jugador de Regis. Y Entonces, no es jugador de no hay Regis. que decir, Eso te voy a ni de decir Regis, todas las ni de veces que diga, Apellán, sí, te voy a decir. ni de ¿cómo se llama? ni Diego Cerrati, ni de ni de Aldave, Harrison, ni de nadie. ¿Qué pasa, Ricardo? Y es que vamos a tener que cambiar toda nuestra Y forma sí, de hablar. te- y- Y si hay que mejorar, cambiar, no ¿no? es de Regis. Y me haga Alfredo Mendoza que nos mandó a la puta. Él es el No, presidente. él no, puso no. luz nomás, aclaró nomás, y cierto. entonces, Es un error que Yo vamos- esa es mi forma de ver. Sí. No tengo la verdad absolutamente. Pero claro que simplemente. tiene razón. Nosotros usamos esa expresión cuando hablamos del representante. Sí. Tiene un contrato de representación con Tiene Tiene contrato de representación que le dura como máximo 2 años. Y Como mu- máximo 2 años. Y que no puede ser automáticamente renovado. Y es Y más, la pasé. Y es más, No muchas me veces contaron a mí, la pasé. Y muchas veces el joven le tuve que decir que eso no se podía hacer, no podía ser. ¿Por qué Messi no se fue del Barcelona si no era del Barcelona? No, él tiene un contrato Y bueno, vinculatorio. pero es de Barcelona. Mientras dure su contrato, es de Barcelona. Total. no. Es de Barcelona. Total. No, es de Barcelona. Mientras dure su No contrato. es de Barcelona. No, mientras Él tiene un servicio, contrato Bien, de pero servicio mientras a dure, Barcelona. mientras dure su contrato, tiene Un que hacer lo que contrato de hacer lo que por eso paga el pero va a impuesto hacer lo que jugador. Barcelona le dice. Si Barcelona le dice anda a jugar, se va a jugar. Si Barcelona le dice no juega, no juega. Claro que A sí. Barcelona le va a decir anda a jugar y él va a ir a jugar. Y si le Porque dicen, para no va a eso jugar, se- no juega. Para eso No, se comprometió no él. juega.
Él no va a jugar. Ahora, ¿va a tener una sanción pecuniaria a su actitud? Y probablemente depende de lo que diga el contrato. Porque él aceptó el contrato que pertenece a los registros. No pertenece a los registros. Presta sus servicios. No. Presta sus servicios. Yo te pido disculpas, pero yo voy a seguir diciendo que pertenece al Club Libertad este jugador hasta que termine su contrato. Es jugador de Olimpia. Es jugador de Olimpia hasta que termine su servicio al Club Olimpia. Yo voy a seguir diciendo que este jugador es de este club, porque así está. Yo sé lo que vos decís, que no es esclavo, que no. Pero cuando yo no hablé de esclavitud. Bueno, yo no cuando el jugador pertenece a los registros, nosotros decimos periodísticamente, tu pase a quién pertenece. Sí. Y yo no voy a cambiar, siento mucho. Tu pase pertenece al Club Olimpia. Los registros. Sí, tu pase pertenece al Club Olimpia. Sí. Y se entiende que si yo digo es jugador de Olimpia, entonces tenemos que a partir de ahora prohibido decir. Se entiende, yo entender, niño, es jugador de Olimpia. La verdad que. No, pero estamos llevando la discusión a otro terreno. Entonces tenemos mucho cuidado. Estamos llevando la discusión a otro ahogando en un vaso de agua. Es lo mismo, o sea. Es lo mismo. Arturo es muy hábil. Él está llevando el ejemplo. El concepto al final es lo mismo, lo que se quiere decir, porque se está entendiendo. No. Claro, no estamos hablando. Es lo mismo que ahora me diga. No, entonces yo voy a decir, el Manuel Ferreira no es de Olimpia, es el inmueble, cuenta catastral 271268. Estamos hablando de la relación representante-jugador, no estamos hablando del fichaje del jugador, no estamos hablando del contrato deportivo, estamos hablando de la relación representante-jugador. Así mismo. Simplemente eso, no es para extender a otros campos. Se entiende que Roque Santa Cruz es jugador de Olimpia. ¿Por qué? Porque tiene un contrato de Olimpia. Pero en el caso de un representante, es cierto lo que dice Alfredo Mendoza, y yo saludo justamente por eso, porque es cierto lo que dice Mendoza. Muchos jugadores ni siquiera entienden cuál es su relación con el representante. No. Y te voy a decir más, Alfredo. Sí. Vos estuviste en el tema y bueno, la experiencia de repente nos enseña muchas cosas. Mucha gente ni siquiera diferencia entre un contrato de representación y un contrato de cesión de derecho económico. Sí. Y cree que el que le compró su derecho económico es su representante. Así mismo. Y nada que ver. Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Un contrato de intermediación, un contrato de inversión, y el otro un contrato de representación. Así mismo. Son dos figuras que están en el Código Civil absolutamente diferentes. Totalmente. Y que tienen obligaciones diferentes. Totalmente. Pero acá se confunde todo y se habla como si fuera que son sinónimos, y no son sinónimos, para nada. Y muchas veces ni siquiera los jugadores saben. No, y hay veces que los jugadores no quieren saber. Claro, pero eso le perjudica. Sí, muchas veces le perjudica, sí, y a claro muchos le sí. trae problemas. Claro que sí, Mucho con el problema. tiempo. Claro. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo y un abrazo grande a todo el equipo ahí y también a su audiencia. Bueno, contanos, Rodrigo Céspedes, Calaba Martín de González Jiménez, cumpliendo 68 años desde 1952. Y 3 generaciones después, se mantiene con empeño, tensión y visión para poder encarar el negocio con solvencia, cumpliendo en el mercado 68 años. Muchísimas felicidades a ustedes, a los directivos, a lo que hacen González Jiménez, Rodrigo. Y así mismo, Arturo, estamos muy contentos realmente de cumplir un año más. Este sábado 31, como bien hayas dicho, cumplimos 68 años, formando parte de las familias paraguayas, entregando siempre lo mejor. Bueno, contanos qué tienen con relación al TBT, jueves de TBT, contanos. Sí, esta semana tenemos una semana realmente muy movida con muchas promociones. Te comento, tenemos un descuento, un porcentaje de descuento del 23%, más hasta 10 cuotas sin intereses en todos los productos, pagando con la tarjeta de crédito Itaú. Invitamos a los clientes que estén atentos en nuestras redes sociales, porque esta semana es la semana de aniversario, como le había comentado. Vamos a estar haciendo varios sorteos express, y mañana jueves tenemos una consigna muy especial para los clientes, lo cual le decimos que sigan nuestras redes sociales y que suban una foto con algún electrodoméstico antiguo, nos arroben a González Jiménez, y van a estar participando por premios increíbles, premios muy importantes. Claro, deben subir sus historias en un electrodoméstico antiguo, por ejemplo, con el que cuenten en sus casas, y etiquetar a la cuenta de González Jiménez. Y entre todos los seguidores que participan, se elegirán 2 ganadores, serán sorteados, 2 ganadores que serán aquellos que hayan publicado la historia más divertida. Se van a elegir. Ustedes integran el jurado, Rodrigo.
Sí, así mismo, vamos a elegir la historia más creativa y entre esas vamos a ver cuál es la persona que es ganadora, ¿verdad? Bueno, no sé si tiene que tener su año o le tienen que contar, pero así es. Entonces, Rodrigo, excelente, ustedes son jurados, van a elegir 2 ganadores que serán aquellos que hayan publicado las historias más divertidas con los electrodomésticos más antiguos. Vale muchísimo, la idea es muy buena también, por los años de González Jiménez, 68 años, por el TBT, y por lo que historia que van a ir contando, Rodrigo. Sí, así mismo. ¿Qué más, Rodrigo? Quisiera aprovechar también para recordarle a nuestros clientes que tenemos una nueva sucursal en San Bernardino. Les esperamos de lunes a domingo de 10 a 16 horas. Tenemos también la sucursal de San Martín y Multiplaza que abre también los domingos, y nuestro canal de e-commerce www.gonzalezjimenez.com.pi. Pueden hacer sus compras sin necesidad de salir de sus hogares. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Y éxito, felicidades, y a seguir creciendo. Rodrigo Sergio. Tenés Hilux entre 2006 a 2015, entonces esta promo para vos, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyo Toshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Tu lote propio en el centro de Ñembeo, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses, fracción Parques del Sur. Para más información comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sare Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Sare Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 Casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811. Atalaya Sare Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Control te invita a redescubrirte. Ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos en una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a empezar lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. No. Por culpa de Alfredo y Andrés Riquelme, el mundo. Agradezco a todos los que pasan te su voy a leer por niño. Aquí es un título del Barcelona. Sí, pero vos le das micrófono que opina como vos, Arturo. Vamos a ser equitativo. No, pero es mundial. Y Jorge vale algo que a vos te gusta. Yo quiero leer hace 2 horas algo, no puedo leer. De los títulos del mundo, de cómo se habla cuando es venta o compra jugador. ¿Por qué se paga para llevar a un jugador a otro club? Se paga la rescisión del contrato vinculatorio con el club que le está ofertando el trabajo o que le da trabajo. Eso es lo que se acaba la tinta a última hora cuando querés titular, por ejemplo, no sé, la venta, los derechos federativos de fulano, económica, el título más largo son transacciones humanas. Se va fulano también. Claro. Son transacciones humanas, no es poca cosa. Fulano vendió, se sabe, tenés que hablar simple para el oyente y para el televidente. ¿Dónde? 2003, 17 años atrás. 17 años atrás, una eternidad para el mundo del fútbol y para el derecho ni hablar. Decía el Estatuto de la Asociación Paraguaya de Fútbol, artículo 87, para tener derecho a intervenir válidamente en los partidos oficiales, el jugador de fútbol debe estar inscrito en el registro de la asociación de acuerdo con las normas correspondientes. Sí. Esta inscripción es patrimonio del acervo económico del club en el que se haya inscrito el jugador y la asociación su custodio y responsable de su conservación y cuidado. Una barbaridad, sí. Una barbaridad, o sea, la prehistoria del fútbol. Sí. 2003, es decir, miramos atrás 17 años, estamos en la prehistoria del derecho deportivo. Sí. Bueno, hoy, si los términos cambian, nosotros tenemos que ayornarnos a esos cambios. O no se rasga la vestidura cuando alguien dice, por ejemplo, la persona discapacitada. No, hoy es un pecado decir una persona discapacitada o minusválida. Hoy hay que decir una persona con discapacidad. Los términos cambian. Los términos, y son términos técnicos, y bueno, y si las cuestiones cambian, uno tiene que cambiar. Así mismo. Bueno, eso nomás. Pero en el caso del que habla Alfredo, a mí me interesa mucho el tema. Mientras no hablemos de todes.
No es ¿Es todas o todos? Sí, porque si hola, todes, todes les chiques. Sí, no. Eso ya es otra cosa. Después te van así a hablar bien que porque ver. tenés que porque todes ya. No, eso no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Pero lo que decía Alfredo es muy interesante porque desnuda un desconocimiento de sus propios derechos. Así mismo. Del jugador. Desnuda eso, o sea, la gente cree que eso es cierto y no es así, no es así. Entonces es importante decirle a la gente cuál es su derecho y el primer fichaje, dónde está parado, ¿no? Dónde comienza. A los 12 años él ya se ficha por un club, se puede fichar por un club y ese fichaje le va a seguir hasta que deje el fútbol. Ese va a transferir, la ficha se transfiere, el registro. Eso es lo que es el pase del registro. ¿Y por qué cuando a mí me llaman miles de padres y me dicen quiero sacarlo a Jorge? ¿Por qué no puede sacarlo? No puede por legislación. Entonces sos esclavo del club. Del sistema. No, pero sos esclavo. No, y el padre cuando lo iba a fichar se enteró de qué iba a hacer con su hijo. No se enteró. Pero está mal. Pero hoy ya no están así. Hay que cambiar el sistema. Hoy ya no están así. Y mucha gente no sabe tampoco, ¿verdad? La APF aprobó el año pasado y entró en vigencia este año. Por ejemplo, vos antes eras jugador de Nacional, te querías ir a Olimpia. Sí. Y Nacional no te quería dar pase y no te iba. Sí. No te iba, porque es un pase local, ¿verdad? Sí. Ahora, si vos estabas en Nacional, no tenías contrato y viene Colo-Colo y te quiere llevar, sí. Nacional la única forma de pararte era presentando tu contrato. Así si mismo. vos no tenés contrato, te ibas a Colo-Colo. Sí. Funcionaba internacionalmente, pero no localmente. Así bueno, mismo. Ahora la asociación metió en su normativa que si el jugador va a ir a Olimpia como profesional, Sí. puede ir. Sí. Es decir, el Pero club si que lo so- quiere pero- llevar a un jugador le tiene que ofrecer contrato. Pero ¿qué pasa si vos Y se va. lo fichás a los 12 y a los 15 años lo querés sacar y no te dan el pase? ¿Pues no te dan? No. Depende de la gente. Hay un tiempo que tenés que dejar de 2 años. Y es A injusto. partir de los 5 años. menor de 15 años, 6 meses. No, pero injusto. Menor El caso que dice menor de 15. Sí, Pero es injusto que Menor. vos tengas que parar 6 meses. Está mal. Totalmente. Está mal. Entonces Claro sos que propiedad de ese club hasta que cumpla 6 Los meses. sos registros, propiedad. sí. En handball, igual. En Una vóley, locura, igual. una En locura. básquet, igual. O sea, ese es el sistema. ¿Está mal? Claro. Está mal. Claro que está mal, si vos no tenés tu libertad. Además, vos pagás por entrenar en una escuela de fútbol o demás. Vos pagás. Después te cobran derecho de formación. Sí, tenés que Los pagar un clubes, canon claro. para sacar. Y no Ahora, está- ayer hablábamos también de la inversión que hacen los clubes en sus formativas. Y tampoco es del todo justo que un club forme a un jugador de los 12 hasta los 15 años y venga a otro club y se sirva de esa formación sin Totalmente, pagar nada. totalmente. No, pero que pongan Entonces- un precio. Que pongan un precio. O le ofrezcan un contrato. O Por eso de te digo. aprendizaje y demás. Algo. Pero igual se te va. Y estamos con la oferta de González Jiménez, lava vajillas Electrolux, 14 servicios, 6 programas, llévate ahora en 12 cuotas de 640.000 guaraníes y atención porque por la compra de productos Electrolux participa en el sorteo de una camioneta 0 kilómetros, llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. Hola Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, Diego, contanos las sensaciones iniciales del gremio. Vimos la conferencia de prensa, vimos que estuviste con el vicepresidente, las preguntas, seguimos todo lo tuyo y el gran recibimiento que te hizo gremio, Diego. Sí, bueno, antes que nada pedirle un poco de disculpas a ustedes, no he tenido el tiempo, fueron días agitados, días de muchos trámites, por aquí, allá también en Paraguay, así que bueno, primero antes que nada pedir disculpas por no poder atenderlo antes como bueno, ya hoy sí, ahora ya concentrado para el partido de mañana y muy contento por esta oportunidad que se me brindó en mi carrera, tratar de aferrarme a ella y de defenderla con mucha responsabilidad. Ahí está Kahneman, que no podrá jugar ahora porque fue suspendido por la expulsión. Hablaste, charlaste con él. Antes del gremio, ¿con quién hablaste para irte con relación a ir conociendo de a poco? Estamos con Diego Chulín, lo que es el gremio. Hablar y que me dio,
digamos, lo que el gremio, no, tuve el agrado de tenerlo y dijo lo que era un poco, no lo que era. Se está cortando. El fútbol era. Perdón, vos sabés, se está cortando lamentablemente, digo, porque estamos por el WhatsApp. Vos me escuchás bien, pero cuando te pregunté lo del gremio, ¿con quién hablaste antes, Diego, dijiste? No, que hablé con Chiqui, que me dio un panorama de lo que era el club, de lo que es gremio, de lo que es la ciudad, de que las cosas iban a salir bien, pero directamente no pude hablar. Bueno, ¿qué impresión te causó el gremio en sí como institución? Decías, uno de los clubes más importantes de América, indudablemente. ¿Algo que te haya llamado la atención en ese sentido, Diego, institucionalmente? No, como un tema de institución, de sus instalaciones, obviamente, todo de primer nivel, cada cosa en su lugar, todo funciona, toda predisposición de los jugadores. La verdad que, como dije antes, es algo que se me apareció en mi carrera, que estoy muy contento de estar aquí y tratar de aprovecharlo al máximo. Diego, con relación a tu debut, ¿vas a debutar mañana ante Juventudes o no? Estoy ahí esperando estoy concentrado, no sé, obviamente, ni el equipo, ni nada. Tu pase aún no está habilitado, Diego, ¿te preocupa eso? No es un tema de pase, no es algo aquí de trámites en Brasil. Ah, correcto, perfecto. Tiene que ver seguramente, no sé si es residencia, el tema de los impuestos, las cosas ya que se tienen que cumplir con el Estado, ¿no? Claro, no es algo, digamos, netamente futbolístico, sino es más administrativo. Bueno, Diego, lo mejor para vos, coincidentemente vas a volver a Paraguay, pero para jugar por gremio contra Guaraní. Así es, casualidad, así que bueno, nos estaremos viendo nuevamente. Diego, lamentablemente quisiéramos seguir charlando y gracias por esta deferencia, pero se corta. La despedida de Cerro, ¿qué motivo fue para vos? ¿Te imaginabas que ibas a tener esa despedida y ese sentimiento exteriorizado por el público de Cerro? La realidad es que cuando llegué nunca me imaginé lo que podría llegar a ser para Cerro, hacer la despedida con lo que fue, me tocó hacer el video de despedida con gente con la que compartí 3 años, con la que tengo una relación más allá de lo profesional, y la gente, nada, me llenó de mucho orgullo, de mucha satisfacción cada mensaje, cada aliento que he recibido, nada. Fui muy feliz todo este tiempo que estuve en Paraguay, respeto también de gente que no es de Cerro, también eso me llena de mucha satisfacción, de haber cumplido tanto en lo futbolístico como en lo profesional, en lo personal también, tratando de ser educado en todo sentido, así que me llevo muchas cosas de Paraguay, obviamente se va a hacer muchas cosas, pero bueno, hoy me toca seguir dando pasos hacia adelante para mi carrera. Diego, un saludo al aire y éxito, la verdad, muy buena persona, sos muy buen tipo y lo mejor para vos, Diego, lo mejor para vos. Un abrazo grande, espero que todo se encuentre bien y bueno, siempre a disposición. Gracias, muy amable. Diego Churilala, gracias Gerardo, pero se recorta, entonces quisimos hacerla más breve porque se prolongaba más, podíamos tener más problemas. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate, Rubilla. Conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liqueyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida.
En Visión Banco, sigue disfrutando de las super promociones de octubre. Mañana prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Villa Express con tu tarjeta Mastercard de Visión Banco. Si todavía no la tenés, solicítala ya al WhatsApp 414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellala 1751 Casi Covichok o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. En Electroban, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brillance V3 0 km y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Retira hoy tu Renault Kwid 1.0 Flex en cuotas desde $152 con seguro y transferencia ya incluidos. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítanos en nuestro showroom sur, Avenida Santa Teresa. Descubrir la nueva Renault con De La Sobera. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Fénix Seguros te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en casos de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió la Ruta de la Caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebú y los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la Ruta de la Caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida el 31 de octubre. Visita nuestras redes sociales para más información. La única Ruta de la Caña es de Fortín. No te podés perder. Sanitarios y Cerámicas ASI se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebellala, paso del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina CASE con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a HP Petros en 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpio, Ruta 3, kilómetro 20 y enterate de esta promo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. A 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla. Zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Me gusta, Víctor, lo que dijo Paredes para el partido de Carlos Humberto Paredes. 19-15 el partido hoy, Luqueño. Y vamos a escuchar habla mucho mañana, dice, porque como la nota fue ayer, utilizó la palabra mañana, pero se va a entender que es hoy el partido. Porque dice mañana, eso es lo que dice Gustavito, en la declaración nomás de él. Y hoy no habla. Carlos Humberto. Claro, el día del partido no habla. Pero vamos a explicar que es hoy el partido. Vamos a hacer más explicación de Gustavito. Sí, que hoy el partido. Para decir la palabra mañana. Claro, pero la conferencia le hicieron ayer. Ah, sí, mismo. Exacto. Entonces habla Luis y después vamos a ir a Carlos Humberto Paredes y a Hernán Crespo. Hernán Crespo, técnico de Defensa y Justicia. Sí, señor.
Las auténticas toskanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las toskanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa nutrida sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Guabú. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Caserimiro Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicios de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cibellala, Casa La Victoria. Seguiros en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. En estos tiempos de sequía queremos ser un soporte para vos. Por eso creamos en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay nuestro producto Ganadería Segura. Un préstamo con tasas desde el 7,5% y plazos de pago de hasta 5 años. Elegí Bancop, un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, vamos al Gustavito, aclarando, niño, que mañana es hoy. Así mismo, el partido es en la fecha. Muy bien, contigo, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad. Queremos que compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos COP, el sabor de la familia. La Agrícola Área de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Cuando tenés dolor pensás en Quitadol. Quitadol Rapid, cápsulas blandas, más rápido, más efectivo, el más recordado. Quitadol Rapid es de Lasca. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Nos encontrás en nuestra casa central de Asunción y sucursales en las principales ciudades del país. Comunicate al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Claro que Gorosito era candidato uno en Olimpia. No sé. ¿no? No, yo quiero saber quién dijo. ¿no? ¿De dónde sacaron? Justo fue ese sábado. Hubo un audio domingo, donde él cuando decía. renunció, o sea, cuando le sacan, el domingo es que lo Cuando sacan. él sale de El Tigre. domingo de noche en Fútbol Grande de TV ya dijimos que Palermo estaba, lo de Palermo no corría y lo de Gorosito tampoco, lunes. Y bueno, ahora los que dijeron que era candidato ahora dicen que no corre. Entonces no sé cómo nació ni cómo murió, pero finalmente lo cierto es que nunca fueron, ¿verdad? Nunca. Gorosito, seguro se desmaya en toda emoción. No por él, no es por él, ni es nada personal. No es nada personal. Gorosito, ayer en la red de Olimpia, y ahora aparece el nombre de... El nombre nuevo hay otro, ahora recién dije. Milito, Gabriel Milito. Gabriel Milito. Pero Sí, lo de seguro Gorosito se desmayaban, todo de emoción. Gorosito viene a Olimpia. El que tiene esa información, yo le felicito. Si es así, yo le felicito. Monstruo el tipo. Si es que confirma lo de Gorosito, porque se No, mantiene... lo de Milito. ¿Lo de Milito? No, lo de Gorosito primero. No, lo de Gorosito Lo de Gorosito es está para allá. extraordinario, Sí, pero- extraordinario Gorosito. Que es Gorosito. Terrible el tema de Gorosito, el cariño que por lo visto despierta. despierta, o todo lo que se publica en relación a Gorosito. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Con Duracell, preocúpate menos y disfruta más. En Punto Farma estamos cada vez más cerca tuyo. Descarga gratis nuestra app para comprar rápido y fácil. Vas a poder escanear el código de barras en los productos y ver los precios al instante. Saber cuál es tu Punto Farma más cercano, y además creamos un recordatorio para que no te olvides de tomar tu medicamento. Encontrá nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza.
Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta la sucursal. Con facilidad y seguridad podrás realizar todas tus operaciones y pagos en línea a la hora, en el lugar que quieras. Descarga la app y disfrutarse de un cliente digital. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Y el grupo está bastante bien. Venimos de una victoria que es un bálsamo de tranquilidad para todo lo que se está trabajando, para todo lo que se está pergeñando, intentando darle una forma a lo que queremos todos. Y en cuanto a lo que se viene mañana, será un partido muy duro con un equipo que es muy bueno, que tiene ya un tiempo de trabajo considerable. Se le nota en el modo en que intentan plasmar las ideas de su entrenador, y nosotros intentar tapar los circuitos que puedan generar ellos, todo lo que podamos hacer dentro de nuestro alcance, y después intentar herir como locales. Tenemos la obligación de intentar dejar el resultado de un partido de 180 minutos para el segundo tiempo que se va a jugar en Buenos Aires, aún con la llave abierta. Tenemos ya una idea hecha. Asegurar los nombres vamos a darle un poquito más de tiempo, ¿no? Porque tenemos que ver mucho el tema de la recuperación de los chicos. Estamos jugando partidos seguidos. Hay un plantel que puede cubrir las posiciones, pero a veces es bueno darle también una continuidad de acuerdo a cómo se sientan físicamente los muchachos del medio. Sabemos jugar copas, ya sabemos, por ejemplo, ahora vamos a ver con el Sportivo Luqueño, ya sabemos lo que es a Paraguay, lo difícil que es ir a Paraguay. De hecho, enfrentamos a Olimpia en Paraguay. ¿Qué se necesita? Bueno, todo eso lo logramos en muy poco tiempo, entonces, bueno, hay que aprovechar, ¿no? También el desafío, como dije antes, es jugar cada 3 días. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Tratar de ir rotando de alguna manera en función de los que están mejores. Y vemos qué va pasando. El tema es tener claras las metas. Queremos llegar lo más lejos posible, queremos ser competitivos en el campeonato, queremos ser competitivos en Sudamericana. Ahora esto va a alcanzar, esto no lo sé, pero sí dar todo hasta la última bola, como pasó por Copa Libertadores. Nosotros tratamos siempre de ir con lo mejor. Imagino un partido, un mix de Delfín de visitante, Olimpia de visitante y Gimnasia. Eso, convivir con situaciones incómodas, con situaciones que demostrar el aprendizaje hecho, ¿no? O sea, el contexto, la situación, el estilo de juego. Es un equipo muy aguerrido, de segunda pelota, de pelota aérea, conceptualmente típicamente paraguayo, aguerridos, que no dan por finalizada una jugada, y que creen y que van. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Hernán Crespo y Carlos Humberto Paredes. Leopard GSX 150, la elegancia en un diseño donde la seguridad y la potencia están presentes. La Leopard GSX 150 certificada económica y veloz, por eso es la más buscada. Comunicate al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY, Leopard GSX 150 Oreco Paité. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Si sos fanático del pan dulce Mickey, anda a buscar a tu punto habitual de compra, porque traen premios desde 50.000 guaraníes hasta 1.000.000 de guaraníes. Cuanto más compres, más chance tenés de ganar. Envía Juntos Ganamos al WhatsApp 0974 60 50 50. Seguí los pasos y ya estás participando. Más información en las redes sociales de Mickey Paraguay. Cuando precisas cables, decidí calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ingresa a impaco.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram como Impaco e Impaco PY. Nuestra forma de vivir y cambiamos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Con el nuevo Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, tendrás todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Nuevo Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Para más información ingresa a samsung.com/PY. Llega la fiesta de descuentos más grande del país en su última edición del año. Desde mañana hasta el sábado, liquidamos todo en Tupí y entregamos tus compras en cualquier punto del país. Y si ya sos cliente, tu primera cuota lo pagas en diciembre.
Te esperamos en horario especial de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py o nuestras redes sociales. Y atención, porque todas tus compras participan del sorteo de una fabulosa Toyota Hilux 2021 4x4 e increíbles premios. La gente sabe Tupi. 13-7 juegan, ahora 13-8, juegan hoy Luqueño Defensa y Justicia en cancha de Soldamérica. Defensa y Justicia integró la serie de Olimpia, así mismo. Y terminó por encima de Olimpia. Terminó por encima de Olimpia, casi se metió a Copa, pero al final, o sea, Libertadores, la siguiente fase Perdió contra Santos. Así mismo, justo en el juego clave ante Santos, y hoy tendrá unas bajas. Suspendidos Héctor Martínez y Néstor Breitenbruch. Son los 3 suspendidos que no están en el equipo base. Y está con sobrecarga muscular Franco Paredes. 3 bajas tiene en la fecha el equipo argentino. El gol de Delfín le mató a Defensa. Sí. Ese le dejó en Sudamericana en vez de octavo final de ¿A Olimpia? A Olimpia lo dejó sin nada. Sí. Y este equipo luqueño nuevo, si hacemos la comparación del último partido que clasificó, ¿ante quién jugó Luqueño? Ante Mineros. ¿Cómo formó Luqueño? Acá tenemos un equipo nuevo. Luqueño. Allí, por ejemplo, no están que jugaron ese partido el central uruguayo. Sí. Fue Lima, Paulo Lima. Murillo, que era figura, había jugado también, el venezolano. Armoa. Ya no están, Armoa. Los que fueron a River, creo que tampoco. Sí, los 2 que fueron a River. Y hoy juegan juega Luis Alberto Paredes con Luis Ortega. Carlos Humberto Paredes, lo pone a Manuel Morales y a Jorge Ortega. Sí, como contra Cerro. Sí, y se da una particularidad. Pero me parece que juega más arriba el Morales. Con Aldo Vera. Él jugó la anterior, o sea, jugó por Sol, la primera fase de la Sudamericana, y ahora va a jugar por Luqueño. Aldo Vera, que es otra de las caras nuevas también ya que tiene a lo largo de este... Valdeci Moreira, Aldo Vera, Marcos Duré y Orlando Gaona Lugo, la media cancha. Jorge Núñez también está en esa época. No, pero yo te digo, comparando a ese equipo... No de estaba que había Pita. jugado, Pita no está ahora tampoco. Pita Luqueño Minero, sí. No, así comparamos la conformación de aquel equipo, o ese equipo que enfrentó... 5 cambios fácil. Si no es más, Ricardo. Sí, no es más. El arquero. Escobar era el arquero. Sí, Matacampisi. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. El SPS Medicina Prepaga de Comes y Parte da 28% de descuento en las cuotas por año ingresando en Grupo Familiar. Para más consultas, comunicate al 210-010. SPS Seguro Abierto a todo público, a tu lado siempre. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo otro 2x1 y 900 millones en premios. El Pozo subió a 550 millones. 350 millones en premios salen sí o sí. 100 millones en efectivo y 2 autos a 0 kilómetro. Pedí CNT Cheporemoy. Remove la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional con Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Para una desinfección de superficies, ambientes y manos, Base tiene los mejores productos para nosotros. Los alcoholes en gel Base antiséptico que elimina virus, gérmenes y bacterias. Cuidémonos con Base, un mundo de limpieza. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Si tenés un negocio y necesitas hacer realidad un proyecto, CrediPro te da la solución a través de la AFD con tan solo el 5,5% de tasa anual y 6 meses de gracia. Informate más llamando al 238-6001 o en las redes sociales @CrediProPY. CrediPro, comprometidos contigo. Bueno, es el caso. Tenemos la conformación de Luqueño, de la vieja. Sí, encontró allí Andrés parte de la formación. Escobar, por ejemplo, en el arco. Jugaba Escobar, Paulo Lima. En el mediocampo estaba Alonso también como lateral. Gaona Lugo, sí, el que repite. Blas Díaz, otro de los que jugaban en el mediocampo, al igual que Quiñones, que decía bien Ricardo, ahora ya está en River. La presencia de Jerry Murillo, de Pita, otros de los que ya no está igualmente dentro de esta formación. El propio Ariel Schwartzman, estoy observando que jugó el... Podemos repasar uno por uno, sí. Jorge. Rubén Escobar, el arquero. El arquero. Eduardo Duarte. No está tampoco, ¿verdad? No. Paulo Lima. Tampoco. Oscar Noguera. Oscar Noguera está. Oscar Noguera está. Will Alonso fue el lateral izquierdo en ese partido. Tampoco está ya. Está, pero no juega. Orlando Gaona Lugo. Está. Entró Valdeci Moreira por él. Blas Díaz. No juega hoy.
Aldo Quiñones, Ariel Schwarzman, Schwarzman. entró Diego Fernández, Isidro Pita, fue reemplazado por Fernando Martínez y Jerry Murillo. Tampoco está. Y Ayala era el técnico, Celso Ayala. Claro. Que se llevó después a Quiñones y a... O sea, ¿quiénes Jorge Núñez. quedan? Noguera. En el equipo- Gabona Lugo. pero en el equipo titular que bajó hoy, Titular. dos. Gabona Lugo. Cambiaron de 14 quedan 2 más el técnico. A ver si podemos hablar también con cambió. a un jugador deportivo luqueño, porque habló Valdesí Moreira. Sí. Quiere decir que podrán hablar los otros jugadores. Hablando de lugar, solemos charlar con él. Emanuel Paredes, ¿qué función le pidió Carlos Humberto Paredes y Jorge Ortega en el ataque? Aparecen los dos. Pero hay que ver, Ricardo, si juegan los dos arriba. Claro, o si volantea O Morales, como lo puso el partido. que tiene más características de volantear. Sí, señor. ¿Qué esperas para convertirte en un influencer vos también? Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Por solo 100.000 guaraníes, pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda, en todos los momentos de compartir buen sabor. Hacé como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el acto de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Mañana y el viernes descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. Además, tenés más oportunidades con el Banco Atlas, todas sus compras hasta 6 cuotas sin intereses. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Los mejores cortes, premios y la mejor costilla para el asado están en Supermercados Gran Vía. Te esperamos en Avenida Cibellala, casi Choferes del Chaco, también en Avenida Mariscal López, esquina Badalinche. Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Vos que alentás, vibrás y transpirás como si estuvieras en la cancha. Probá Rexona en aerosol y sentite fresco y seco durante todo el día. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Barcos y Rodados mejoró la fórmula en todas sus naftas para ofrecerte más octano a su mejor precio. La nueva Mega 98 es para motores más exigentes. Además, todas las naftas están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comproba la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. 13-15 partido, mañana juega Sol de América. Sol de América, sí señor. Ayer hablamos con el presidente de Luqueño, está un protocolo especial. Solamente 50 personas pueden ir a la cancha en Villaliza hoy. Ya con los propios jugadores, en la totalidad, jugadores, cuerpo técnico, y allí lo Se poquito que hicieron el queda. hisopado, Así mismo. en el día tuvieron la respuesta y así van. La misma cosa es Sol de América. Tal cual. 50 personas pueden tener por bando. Estamos hablando de Luqueño y Defensa y Justicia. No sabemos la delegación cuántas personas componen Defensa y Justicia, pero un todo protocolo para el partido de hoy a las 19:15 en Cancha de Sol. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto, sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales: Shopping Mariscal, Shopping del Sol, Shopping Mariano, Shopping Pinedo, nuestro propio local, sobre Mariscal López, casi Rogelio Benítez. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Mostaza te cuida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrados en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La forma más simple de tener efectivo. Realiza adelantos en efectivo hasta 10 millones de guaraníes y hasta 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito desde Regional Web y Regional Móvil. Ingresa a regional.com.py y entérate más sobre estos beneficios. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Regional, creemos en vos. Y la promo de Erimark, que te da 20% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta de crédito Itaú, se extiende hasta el 31 de octubre. Está buenísima. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Voy a preguntar para José. José firmó contrato con Luqueño hasta fin de año, ¿no? Sí, tengo un contrato hasta diciembre. Ocurre que Regis, tu representante, dijo que vas a jugar José en uno de los grandes el próximo año. Él me dijo que hay propuesta, pero todavía no hay nada concreto y, como dije, tengo un contrato con Lucas hasta diciembre y voy a treinar, voy a jugar con todo, como mejor, y sé que si for para salir de acá, Dios tiene la mejor respuesta. Claro, José tiene que jugar con Luqueño. José debe a Luqueño ahora, juega en Sudamericana. Para más adelante, se habla de que Cerro sería tu futuro, Valdesí. No, todavía él también no me dijo nada.
si tiene cero, si es otro club, él no me dijo nada. Acá porque, como dije, mi plano es estar acá y terminar mi contrato y después vamos a ver lo que pasa. El que escribió en las redes sociales fue tu representante, Regis. Por eso yo falo de esta manera para você, Valdesí. Muy buen jugador, Valdesí. ¿Cuál es tu mayor virtud, Valdesí? Yo creo que mi mayor virtud es encarar. Es lo que más me gusta y creo que eso que estoy, por eso que estoy me destacando, porque estoy controlando bem la pelota, estoy consiguiendo encarar, estoy consiguiendo criar una oportunidad. Pero creo que tengo que mejorar. Hay muchísimas jugadas que tengo que mejorar en el último pase, la última definición. Pero yo sé que estoy por buen camino. Fútbol a lo grande. Vos entendés. ¿Qué opina Alfredo Mendoza de Valdesí? Sí, buen jugador. Buen jugador. É um portunhol. Epa. É um portunhol. ¿Cómo? É um portunhol. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero Valdesí ya debe hablar bien acá en español. Guaranito ya hablar. ¿Ya hablar Valdesí? Sí. Sí, pero yo le ¿Cuánto dije... tiempo hace que está acá? No mucho. No sé. No mucho, pero. No mucho. Pero sería por lo menos haber aprendido. Sí, pero enseguida. Sí. Lo que le falta es ser más regular. Valdesí. A Te juega bien un partido, después desaparece, después te juega bien de vuelta, después se borra. Pero es jugador que tiene potencial. Tiene potencial, exacto. Hay que ver si se... Mediado del año pasado llegó. ¿Qué edad tiene en Paraguay? ¿Qué edad tiene? 25 años. Están corregible. 25, Corregible, marzo del sí, 95. Bueno, contigo, Luis. Ahora con Panal Seguros podés cotizar el seguro de tu preferencia directamente desde la web. Accede al costo preferencial por autogestión. Ingresa a panalseguros.com.py y sentí la confianza. La vida da muchos giros hasta que encontrás lo que te llena de verdad. En Copetrol brindamos calidad con Suprema 97, la nafta para vehículos de alta gama, motor exigente. Sentite lleno, Copetrol, vamos. Con Etidol 400 aliviate rápidamente de los dolores ante los primeros síntomas como dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre. Proba un Etidol y sentí alivio inmediato. El ibuprofeno de Paraguay es Etidol, Etidol es de Íticos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Coates. Salta la información, doctor. ¿Esto lo va a anunciar cuándo, Libertad? No tenemos nada de eso. Ahora cuando lo tengamos, si tenemos algo en el transcurso de la semana, lo vamos a presentar, pero si no tenemos nada. Cualquier ya está practicando ya el jugador nuestro hasta fines del año que viene, de manera que él está poniendo a punto. Él ya quería jugar el partido pasado y está bien. Enseguida va a entrar ya a acoplarse al equipo de primera. Bueno, ¿y cómo está en Libertad, la derrota? ¿Qué pasa? ¿Se dan vueltas las cosas? Y sí, tenemos que trabajar, no hay vuelta grande. El error de cometemos errores que no podemos hacer, porque nos cuestan goles y hay que trabajar, pero vos sabes que esto como es. Hay material humano, hay jugadores y tenemos que ir buscándole la vuelta para ver cómo es que podemos salir de este momento realmente que no nos gusta ver. Tanto se invirtió para esto, no la pregunta, ¿no? No llena, ¿no? Sí, sobre todo nos llena el nivel futbolístico, porque ganar un partido, como sabemos, nosotros sabemos bien que eso puede ocurrir, pero cuando no llenas futbolísticamente, cuando no jugas bien, eso es lo que preocupa. Viene muy apretado y después de las eliminatorias tiene Libertad la Copa. Sí. El 23, 22 o 23. En cancha de Cerro Porteño, no Defensor de... Cancha de Cerro. No. Yo ayer justamente firmé el cambio porque vino... ¿Ustedes quisieron jugar en cancha de Cerro? Sí, nosotros lo solicitamos ayer. A jugar en cancha de Cerro. ¿Por qué esa diferencia, doctor? No, porque nos pidió, le preguntamos al técnico y él prefiere jugar ahí. Y bueno, como teníamos la cancha de Cerro o el estadio, ellos estaban más cómodos ahí y bueno, entonces decidimos jugar ahí. ¿Algo más con relación a Libertad, doctor? Nada, Arturo. Si hay novedades, vamos a tenerlo durante el transcurso de la semana y ahí veremos qué hacer. ¿Verdad? Por el momento no tenemos nada. Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, casco, careta, protectores aditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco SRL. Viví el verano más refrescante con los préstamos para piscina o quincho de Financiera del Comercio. Cuotas desde 58.500 por millón hasta 36 meses. Para más información, comunicate al 618-8000 o visítanos en Facebook. Financiera del Comercio, el poder de hacer. En Electrogar, congeladora Midea, 220 litros contado, 1.604.000 guaraníes. Ingresa a electrogar.com.py. Entrega inmediata 24 a 48 horas. Electrogar, conectados a tu comodidad. ¿Tenés Hilux entre 2006 a 2015? Entonces esta promo es para vos. Sí, porque durante octubre y noviembre en los talleres de Toyotoshi te hacemos el cambio de aceite y filtro original por solo 280.000 guaraníes. Escuchaste bien, 280.000. Agenda tu cita al 619-0000 y dale más kilómetros al motor de tu Toyota. Bueno, la pregunta, ¿cuál es, niño? En la mesa. Ayer en el extra comentaba que normalmente, no sé si un 100%, en un 90%, todo presidente nuevo paga un derecho de piso, que no sale directamente campeón. Y me parece que eso puede llegar a pasar con Brunote, en cierta manera, en este campeonato. Diciendo que no es tu expresión de deseo, según ocurre. Claro, un análisis así rápido que dice mentalmente de la llegada de cada presidente a las instituciones. Se puede quebrar en algún momento, pero es para ver, por ejemplo, Rosa Paz, Petengil, Recanate, ¿Cómo dijiste ayer Robato. que Recanate ocurrió con Recanate? Sí, con Recanate cambió. Recanate, sí. Cambió esa ¿Primer situación. año presidente? El primer año, justo aquí un oyente ayer me daba ese detalle. Recanate asumió en el 2010. No, y 2011 fue campeón. 2011 fue campeón. Y un año, está bien, un año de mandato. Sí, Pero no el primer año. El primero. 2011. Sí, en la apertura. Bueno, lo que pasa es que ahora los presidentes tienen dos campeonatos en su primer año. En el 2011 en la apertura, pero y en el clausura es donde claro, salió, él no ganó en la apertura, pero después. ganó en el clausura. Pero fue campeón. En el primer año de mandato, pero no en su primer campeonato, que es lo que Jorge está diciendo. Pero es uno de cuántos, o sea, tenemos que ver cuántos. No, lo que dice Andrés es que tampoco es así, porque tampoco fue campeón. En el primer torneo. En el primer torneo, claro. Ahora puede ocurrir que Brunote no sea campeón en el, si no es, digo, en el apertura y sea en la clausura. Así mismo. ¿Quién los trajo en el primer torneo? A Pumpido. Y le sacó tarjeta amarilla. Y después lo trajo a Peluso, ¿eh? 2011. Ah, sí fue. Que sacó tarjeta amarilla a Pumpido antes de llegar al país. Aquí, por ejemplo, me decía Zapac asumió en el 2010, pero recién salió campeón de la apertura 2012, Zapac. No, y Raúl Zapac, ¿cuánto asumió? Y Raúl. No, 2018 asumió Zapac. 18. Raúl era. Sí, 2000. Quiere decir que no hay presidente así. Salvo lo de Recanate, que 6 meses después. Ese es el último así reciente de los grandes. En el mismo año, pero en el otro torneo. En el otro torneo, Sí. en el segundo. Petengil asumió en el 2003 y fue campeón en el 2004, un año después. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Tu lote propio en el centro de Ñembué, metros de acceso sur, con empedrado, energía eléctrica, transporte, financiación propia hasta 78 meses. Fracción Parques del Sur. Para más información, comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Atalaya Sare Seguros Generales es una empresa seria y solvente que te ofrece cobertura para rodados, hogar, negocios y accidentes personales. Atalaya Sare Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Visítanos en atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Corá. Llámanos al 492-811 al 12. Atalaya Sare Seguros Generales, a tu lado en todo momento. No, él venía ya estando hace más de un año por Villarrica. No se pudo dar su incorporación a principios de año. Y lo sumamos ahora, él viene de un periodo un poquitito largo de inactividad, pero esperando que recupere pronto el ritmo y nos pueda dar una mano. Bueno, y el jugador de la casa, Arturo, acá de Villarrica, mucha gente también pidió también por el jugador, y ojalá que, mucha gente confía en él, ojalá que nos dé una mano. 15 años en Chile. Sí, entre Chile y Bolivia también creo que estuvo un año jugando en Bolívar. Pero la mayor parte de su carrera en Chile. River, Cerro de Franco, General Caballero. Bien, siempre fue un jugador destacado
en el club que le tocó jugar, sobre todo en Cobresal. ¿En qué club jugó Villarrica, Andrés? En Guaraní. De Guaraní de Villarrica vino a River. Primero, cuando eso estaba River en la intermedia, y después pasó a Cerro de Franco, que había ascendido 2005, y después jugó en General Caballero de Ceballos Cue también. Y se fue en el 2006, y desde entonces en el fútbol chileno, 15 años después está volviendo al fútbol paraguayo. ¿Y Eduardo Aranda? Esto ya tiene sus años, Eduardo. Sí, también, Eduardo Aranda, un jugadorazo, un jugador de jerarquía, ¿verdad? Que viene a sumar también, estando últimamente en Cusco, en Perú, con mucha ganas, ¿verdad? Con mucha ganas de darle una mano, con mucha ganas de jugar por el club de su ciudad, de su departamento. Él también es oriundo acá de Tebicuárez, así que sumamos dos jugadores en la casa. Quiero decir, con Eduardo Aranda, Alejandro Toledo, Cristian Paredes, Jorge Salinas, Arturo Aranda, ya está, Fernando Romero y José Montiel. Sí, así mismo. Y bueno, ¿y qué más, Luis, con relación a las incorporaciones? ¿Habrá tener más? No, yo creo que ya no. Con esto estaríamos cerrando ya. Prácticamente. El libro de pases se hiciera el viernes y ya estamos nada más esperando los documentos que vengan tanto de Chile como del Perú para inscribirlos lo antes posible. Arana ya se sumó a los entrenamientos, ¿verdad? Y Ever está esperando el resultado de hisopado para poder sumarse. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Guaireña, que incorporó a Ever Milton Cantero y Eduardo Aranda. Estamos hablando de delantero de 34 años, que es guaireño, el caso de Cantero, y también lo incorporó a Eduardo Aranda. Control te invita a descubrir, ser responsable, afrontar el presente con determinación. Creemos una sociedad más empática, solidaria y tolerante para volver a ser lo antes posible. Control, Feel Mike Feel. Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez. TV Samsung 65 pulgadas Ultra HD, tecnología Pure Color Smart View. Llévate ahora en 12 cuotas de 870.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o escribinos al WhatsApp 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate, rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Chía. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con borrón y cuenta nueva, cuotiza tus deudas de tarjeta de crédito de Visión Banco ganando cuotas de tan solo 33.000 guaraníes por millón y con plazo de hasta 48 meses. Informate más en visionbanco.com. En Visión Banco, vos estás primero. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673 o 21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Bueno, tenemos el tema de niños del partido de Sudamericana, Copa Libertadores después de la eliminatoria. Hablamos con Michel Sánchez, ese programa el fútbol, quinta y sexta fecha, el próximo lunes en la divisional. Partidos inapropiados, no se digo inapropiados, porque a lo mejor conlleva y lleva mucha gente para ver la televisión, me expreso mal. Horario raro para nosotros. Sí, porque tiene que ver con el lado reglamentario. El del domingo. No hay progreso. Se aplicó Michel Sánchez porque a las 9:30 para los oyentes. domingo. Algunas horas siguen preguntando Olimpia Sol de América. Sí, y por qué no lunes también. Entonces esa explicación para claro, que porque encima de la fecha no se puede poner mucho. Claro, porque hay fútbol martes y miércoles. Adelanto de fecha y no se puede. Y jueves no se puede porque está el tema de... Queríamos hablar con el doctor Montero, porque el doctor Ariel Martínez es difícil que atienda. ¿Cuál es la posición de Olimpia en caso que convoque jugadores para el Clásico? ¿No puede posponer? No. ¿Te acuerdas que se dijo que en un momento dado podría, se habló la posibilidad de cambiar solamente el Clásico? Sí, pero no corrió. ¿No corrió? No, por eso Chiqui te decía que él no estaba... Pero Chiqui insinuó que habría otra propuesta. Sí. Y esa es la que queremos saber cuál es. Porque Chiqui dijo, sí, no se puede, pero después como que dio a entender que habría una ventanita para... Sí, porque el propio Sosa Jovellano había dicho que iban a cambiar o le llamamos Sosa Jovellano, porque a lo mejor la divisional ya hay una petición de Cerro Olimpia con relación a esto, porque esperemos que, no creo que Berizzo vaya a cambiar mucho,
los reservados del anterior a este, que tampoco Berizzo iba a conocer lo que vienen de afuera. No. Y ya puede hacerlo, eso no significa que van a quedar oficialmente convocados para el partido contra Argentina y contra Bolivia. Claro, los reservados. Argentina ya dio, Brasil ya dio, Uruguay ya dio, Venezuela ya dio. Uruguay y Brasil fueron los primeros, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Brasil da lo justo, no es que dan cerrado. 23 y 23. Sí. Tiene esa temática, Tite. Para ir preguntándole al doctor Sosa Jovellanos. Todos los locales de stock tienen ofertas del Club Ahorro todos los días, todas las semanas. Los precios más convenientes te lo da el Club Ahorro de Supermercados y Stock. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, casi Cubichac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Doctor Carlos Sosa Jovellanos, ¿cómo te va, doctor? ¿Cómo está, Arturo? Bien, el lunes se programa la quinta y la sexta fecha, doctor, ¿es así? Todavía no convocamos. Nosotros hemos programado ya la tercera y la cuarta. Sí, pero el lunes, porque si hay fútbol el miércoles, porque es adelanto de fecha, o el martes, es probable que el lunes ya tienen que hacerlo, o se va a adelantar la reunión de la divisional, atendiendo que en la quinta fecha hay adelantos. Yo creo que va a ser entre el viernes y el lunes. Vamos a ver qué día pueden más los delegados. Ajá, el viernes. ¿Y qué pasa con el clásico? ¿Se juega en la sexta fecha, doctor Carlos Sosa Jovellanos? Y hasta el momento no hemos todavía programado el clásico, pero está previsto para la sexta fecha, indudablemente. Claro, campos neutrales, toda la sexta fecha, la única En fecha campos de neutrales. El clásico tiene que ser en el Defensores. Te pregunto, doctor Carlos Sosa Jovellanos, ¿el clásico se juega sí o sí Cerro Limpio en la sexta? En la sexta fecha, exactamente. No Así se está. pospone por el tema de los convocados. Hasta el momento no, y existe un compromiso de los clubes de no posponer. No, por eso te preguntamos, porque quizás alguna ventanita esté abierta, pero todo está toda ventana cerrada. Es decir, acá hablamos que se juega sí o sí el clásico el domingo en el Defensores, sexta fecha. Así mismo, en principio esa es la programación, ¿verdad? Bueno, y otra novedad no hay, doctor. No hay ninguna otra, Arturo. Lo único que podemos Todo hacer, va viento en popa. está bien, puede ser no el lunes, sino se puede adelantar para pasado mañana, viernes. Así mismo. Gracias, doctor, muy amable, gracias. No es nada. Adiós, gracias, no hay novedad. Se mantiene clásico sexta fecha, domingo. En Electrobank, comprando productos Electrolux, podés ganar una fabulosa camioneta Brilliance V3, 0 kilómetros y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 5 de febrero de 2021. Para más información, llámanos al 519-3000 Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Indy La Sobera, queremos acercarte a tu nuevo 0 kilómetros. Retira hoy tu Renault y empezá a pagar en 2021. Con una mínima entrega puedes acceder a un Quid, Duster o Capture. Para más información ingresa a renault.delasovera.com.py o visítenos en nuestro showroom sobre Avenida Santa Teresa y descubrir la nueva Renault con De La Sobera. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre con importantes descuentos en artículos de afamadas marcas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. En Fénix Seguros, te cuidamos. ¿Sabías que con tu seguro protección COVID-19 te cubrimos en caso de diagnóstico de coronavirus? Asegúrate desde tan solo 25.000 guaraníes mensuales. Llámanos al 729-4848. En todas las circunstancias somos tu compañero de vida. Volvió la ruta de la caña con todos los cuidados. Con Fortín vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica ciudad de Piribebú, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. En la ruta de la caña vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Salida el 31 de octubre. Visita nuestras redes sociales para más información. La única ruta de la caña es de Fortín. No te podés perder. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Bien, Alfredo Mendoza, estamos al aire, Alfredo, estamos al aire. Honesto esta auricular porque estamos al aire, quiero ser honesto contigo. No voy a decir cosas que mañana me van a decir, dijiste, yo no sabía. Poner tu auricular, Alfredo Mendoza, acostumbrate. Y así mañana salgo yo al aire, estamos hablando algo con Alfredo muy privado, y mañana sale Alfredo así, algo así, vos no me dijiste. ¿Qué? No, vos me dijiste sí.
yo escuché lo que me dijiste. Me advertiste. ¿Qué te dije? No, que me dijiste. Que no tengo que andar en bici sobre la vereda. No. Eso nomás te dije. ¿Y qué pasa, Gustavito? Se caga de risa este pelotudo, será. Y porque estuvimos hablando del tránsito en Paraguay, porque hubo un accidente acá en la esquina bastante serio. Sí. Y le dije yo que de mañana cuando vos venís acá, tenés que tener mucho cuidado en esta esquina del canal. Y Gustavito se caga de risa porque dice, mirá por lo que están hablando, dice. ¿Me están entendiendo? Ahora. Es el timbre de la bici. Y acá en la esquina hubo un accidente, estamos todos preocupados. ¿Por qué? ¿Y vos no viste el accidente que ocurrió? No. He visto un choque ahí, pero no. Bueno, listo, no dije nada, me fui a la mierda. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre, lunes a viernes, 7:30 a 19 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Financia tu máquina CASE con 0% de interés y hasta en 5 años. Llama hoy mismo a H. Petersen 0984-521-844 o visítanos en nuestra casa central en Limpia, Ruta 3, kilómetro 20 y enterate de esta promo. Tractores, cosechadoras, pulverizadoras CASE, todo con 0% de interés. ¿Qué, Gustavito? Sí, y está bien. Lo que queremos es la opinión de la audiencia, hablar, charlar, en qué comparten con nosotros, en qué nos quieren mandar a la M, en qué esto, que aquello. Debate. 618-4700. ¿Qué número, niño? 618-4700. Si desean hablar, charlar. Y tema libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Dale, me encanta la libertad. ¿Quién? La libertad es lo principal del ser humano, es lo que tiene que cuidar por sobre todas las cosas, su libertad. ¿Vos estás en la cárcel acá? No, yo no estoy. Entonces, no. El ser humano que Hola, ¿cómo andas? Bien. ¿Vos ya almorzaste? Ya almorzaste recién todo. ¡Qué boludo! Sí. Tema libre. ¡Qué boludo que! Tapiti SRL les garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación. Se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Hola. Comandante. Sí. Saludos a los jornalistas. ¿Entendiste, Arturo? Estamos todos locos, será. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué es cierto ahí que hay un directivo limpia que habló con él y Puntido? No, yo no sé eso. No, es los directivos, Baceda que tiene que resolver. Hola. No, ayer vos dijiste, Arturo, que le preguntaste a Alfredo si vos sabías cómo llegó Pumpido a Olimpia, y él te dijo que no sabía, y vos dijiste que otro día ibas a contar la historia, y a eso se refiere. Perdón. Hola. Comandante. Sí. Un saludo a la mesa. Gracias. Siempre la escucho. ¿Vos cómo te llamas? Número 1. ¿Cómo te llamas? Fernando Jara. ¿Por qué escuchás el programa, Fernando? Información al 100%. ¿Vos lo viste jugar a Alfredo Mendoza? De primicia. ¿Y Alfredo Mendoza lo viste jugar? No. ¿Vos quiere decir que uno tiene más de 30 años, veo? No, comandante, no. ¿Qué edad tenés vos? 3 menos 27. Y sí, dije, no tenés más de 30, dije. No, por eso. No, está bien, no. Por favor, ¿cómo te llamas, dijiste? Fernando Jara. Gracias, Tenía 4 años cuando Alfredo jugó su último partido. Gracias, Fernando, muy amable. Saludos a la mesa, igualmente. Gracias. Mitad y de suerte. Porque no le dio jugar en mitad de suerte. Hola. ¿Cómo vio? Hola, Arturo. Sí. Un saludo para la mesa. ¿Cómo te llamas? Arnaldo Sayer. ¿Qué tal, Arnaldo? Bien. Comandante, sí. Un lujo tenerlo allá, Alfredo Mendoza, uno de los mejores jugadores del Olimpia, ícono. Muchísimas gracias. Pregunta para Alfredo. Señor. Hoy, en este torneo corto, con liguilla incluida, ¿quién tiene que dirigir a Olimpia, Alfredo? Esa es una pregunta que nos hacemos todos, pero no es fácil, Esa es una elección. Javier. ¿Cómo te llamas, dijiste vos? ¿Qué te... Javier. Hola.
Arturo, Sí. consulta, con lo que está pasando en Cerro ahora, decime si Chiqui Arce no está objetando lo que es el trabajo del gerente deportivo, porque Chiqui es el que recomienda hacer las contrataciones. Ahí en Cerro no hay un gerente deportivo y Cerro está contratando bien. O sea, ¿en qué queda entonces la figura del gerente deportivo que está surgiendo ahora? ¿En dónde está hablando vos? No, y te digo que en Cerro están haciendo buenas contrataciones. Y en Olimpia, por ejemplo, están buscando un gerente deportivo. No, es un director deportivo que hay que tener, hay que ver qué significado tiene uno y el otro. La figura excede largamente el hecho de contratar un técnico o contratar solamente jugadores. Tiene un trabajo muy grande el director deportivo. Hola. Hola. Arturo, un placer hablar con usted y con Alfredo Mendoza. Yo era el que la otra vez llamó y le hizo recordar su gol contra Colo Colo. Francisco Villalba, el sobrino de Quique Villalba. Muchísimas gracias. Te envío un abrazo. Gracias. Bueno, y estaba lo que es la preocupación de todos, el caso de Espino de la selección nacional. No jugará 2 o 3 partidos en el campeonato y hay que ver si está en la selección nacional. La lesión de Alfredo Mendoza, rotura fibrilar, 3 milímetros. Mala noticia. No es buena noticia. 3 milímetros. Que si podemos hablar con el médico de Cerro. Tenía que haber salido. ¿Eh? Tenía que haber salido. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos comentando que le puso? No contesta, bueno, que lo puso arriba. Sí. Pero está la información. 3 semanas y queda, ¿cuánto? Un mes menos. La información Dos habla semanas. de 2 a 3 partidos. Entonces hay que partido. ver porque Cerro Porteño. Claro, no. sí. Es decir, No, pero queda la fuera. rotura fibrilar, Arturo, es 1 milímetro por semana. Sí. La recuperación. Una semana por milímetro. Exacto. ¿Cuántos son entonces? ¿Dos- Y dos 3. partidos? 3 Tres semanas. 3 milímetros, 3 semanas estaría Sí. parado ahora. Y en 3 semanas no juegan la Y estamos selección. exactamente a 2 semanas del Bueno, partido. Alberto Espínola quedaría fuera, vamos a poner, ¿verdad? Por 2 o 3 semanas. No, le vamos a esperar hasta el último. Yo creo que lo va a llevar. Lo vamos a esperar hasta el último minuto. No, para mí Sí, no sí, juega. no. 28. ¿Me dicen cómo? 7. 14. Contigo, Luis. Las auténticas toskanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas. No te quedes sin probar las tocanas Upisa en todas sus variedades y sabores. Con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Guabú, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Caservino Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Pero puso 3. Atención, queda, perdón, ¿cuánto tiempo queda Vaca Espínola que dice una cosa que lo necesite Berizzo y otra cosa es que quede fuera? Claro. Yo lo puedo tener, hay que ver cómo viene. ¿Qué actividad se puede tener, Alfredo Mendoza, cuando un jugador tiene rotura fibrilar? ¿Qué actividad hace? Y la parte posterior. No, ¿qué deja actividad? de lado, abdominales. Puede ¿Y qué tener implicancia puede tener en su rendimiento? Y el hecho de estar parado no es algo que le venga bien al jugador, pero hay veces que tiene una reserva anímica que hace que pueda suplir esas circunstancias. Depende mucho de su voluntad. Bueno. Y en qué estado físico le agarró esta lesión. Muy bien, contigo, Luis. Seguro que le conviene seguros. Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en Sevilla, La Casa y La Victoria. Seguiros en Facebook e Instagram, teléfono 021-613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo. Siempre con la mejor carne 100% chequeña, Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Ahora con las tarjetas de crédito Bancop podés comprar la mejor carne para asado y ahorrás 15% todos los jueves en los supermercados de Shortizers, Newland, Fargen, Bipshan y Pindo. Llama al 325-5000 y entérate de todos los beneficios. Bancop, un banco para todos. Bueno, hablamos quién si no juega, correcto, Luis, si no juega Espínola, ¿quién jugaría? Escobar, para mí, contra Argentina al menos. ¿Y acá? Juan Escobar. Y acá podríamos tener la Espínola, si lo convoca. Ahí ya llegaría. Ahí llegaría. No, yo hablo de Con el hipotético cuidado. caso que no esté. Sí, hipotético, sí, claro. Que no esté, hipotético Y caso Escobar que no yo esté. lo pongo los dos partidos.
Por derecha, claro. Sí, sí. Salvo que aquí contra Bolivia se busque algún volante que juegue en esa posición, pero va a ser improvisar. Sí, no creo que estemos para Un improvisar. volante por derecha que pueda jugar por allí. Volante por derecha como lateral. Como lateral, no, pero vas a improvisar. No, como es Bolivia y jugando de local. El de los dos buscando- partidos, me supongo, el de mayor riesgo el de Argentina. Sí. No físico para él. Sí. Si no jugás afuera, jugás en la Bombonera, aunque no tenga público, sos visitante y jugás. Y tiene mucho más. Y por la calidad del adversario Y también. brillante, Alfredo. Y no digamos que se le gana de partido ante a Bolivia, porque así pensamos contra Venezuela y se perdió. No digamos Y buen día antes de pensaron amanecer. Se respeta a Bolivia, pero entre los dos es más Argentina. Claro, Sí, totalmente. más desgaste, Políticamente, más todo. de por la Argentina. posición, por la calidad de los jugadores, eso implica muchísimo. El rendimiento de Bolivia últimamente también. O sea, esa ventaja tenemos. Por eso estoy hablando de la lesión de Espino, la que nosotros consideramos la transmisión con Andrés y con Ricardo, cuando lo pone Chiqui en punta, Sí. no lo saca de la cancha. No, Arzamendia fue más inteligente en ese sentido. Sintió y salió. No arriesgó el físico. No lo saca no lo sacó a Salió lesionado también. Espínola. No, Lucena. No, Lucena no. No, el tercer, los tres jugadores de la selección salieron en ese Morel, partido. pero Morel salió Morel de por Guarani. táctico nomás, dijo en la ¿Sí? conferencia de prensa. Sí, así. Estamos hablando. Y el caso de Espínola, que fue la revelación Sí. en esta selección nacional. Y ya se acostumbró a mover el esquema Berizzo. Sí. Tiene Se quema mucha con Espínola. llegada y Un jugador. muy inteligente para jugar. Últimamente Ataca bien, defiende bien. hace buenas siempre diagonales. sí. Esa- Toca bien, tiene interpretación de juego. Sí. Va en diagonal, es buscador del gol también, porque está en la jugada del gol. O sea, es un lateral con mucha disposición a atacar. ¿Y en Cerro quién juega en su reemplazo? Yo creo que va a jugar Fabián Franco, que ya jugó mucho tiempo en Cerro. Había debutado ¿Qué antes. clínico nos puede explicar? Andrés dice que es por semana, Andrés. Sí, según lo que yo escuché alguna vez, la recuperación es directamente proporcional entre la cantidad de milímetros por Sí, semana. por semana. Algunos dicen 3 días, Algunos pero tienen ya- 8 milímetros de rotura, bueno, entonces 8 semanas, Sí, más o menos. más o menos. Para calcular, claro que la fisionomía de cada jugador, Exacto. el musculatura, físico, la sí, musculatura, la forma en la que hace la recuperación, todo incide. El trabajo. Pero es más o menos para tener un cálculo primigenio de... Y cuánto estamos esperando tardaría. por la lista de. Vos sí que igual lo llama Berizzo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá me pasa una persona que Arzamendi también tiene Una lesión inconveniente. similar. Sí, una situación similar. Lo de Arzamendi parecía más grave por la reacción del jugador, Sí, ¿verdad? la En ese reacción, momento. La cara se tapó en un momento el Ese- rostro sí, y el incluso hielo que después me pareció del verlo lagrimear, lamentarse, Sí, lagrimear. con el hielo en la pierna y tapándose la cara, un costadito, solo. Dolía mucho verlo en esa situación. Sí, y previendo lo que venía seguramente a nivel de selección. Sí, Más allá y le pasa de sí, vuelta. Sí, yo creo que eso es. Son situaciones que hay que saber pasar. El jugador tiene que saber estar, como decía Cayetano Re en su momento. Tiene que saber estar y trabajar. Lo de en la cabeza. Arzamendia, entre comillas, menos grave para la selección porque jugó Riveros los dos partidos. Sí. Pero igual es un jugador interesante, ¿no? ¿Quién juega de lateral? Alderete podría jugar de lateral si es que le pasa algo a Riveros, ¿verdad? Si es que no está Arzamendia. Sí, así es. Así es. Correcto. Bueno. Niño. Pensar en Alan Benítez descabellado para la selección Sí, como lateral. sí, porque no es Buscando Ya, Jorge Moreira lo convocó. no es gentilicio. Moreira La vez Moreira pasada no lo tuvo- reservó, pero no Ni lo a trajo. Piri. claro, estuvo en Ni a Piri tampoco, reserva, Ni a sí. Piri, que Iván históricamente Piri tampoco. estuvo. Moreira podría ser una opción Sí, para verlo, para ir a bien. mí me gusta Moreira, pero no está jugando. No está jugando, eso sí. ¿Y quién por Pero hay por varios afinidad? que no venían jugando en la selección, igual fueron convocados. Y por Y Espinola después rindieron. está Escobar, está Robert Rojas, que puede jugar como lateral derecho. De hecho, debutó como lateral derecho. O sea, tiene para ¿Cómo te cubrir- va, doctor Daniel Pineda? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo el caso de la ruptura fibrilar, el caso de Espínola que tiene, ¿cuánto, Andrés? 3 milímetros. ¿Cómo eso es de recuperación, doctor? No sabía, no sabía el caso, sabía que Alberto había salido, pero no tenía que ver informe oficial. Eso yo creo que debería la gente del club informar de manera oficial, Arturo. Bueno, suponte que sea así y que el club te diga, doctor Daniel Pineda, es así, ruptura fibrilar, ¿podría llegar contra Argentina y Bolivia?
A veces es muy relativo, ¿sabes por qué? Porque depende primero del grupo muscular. No es lo mismo a lo mejor tener una lesión en el aductor que una lesión en el recto femoral, ¿entendés? Y hay que ver la evolución, cómo está él clínicamente, cómo evoluciona, cómo está de sintomatología, y ver qué trabajo hace en la semana. Hoy, a 3 días de la lesión, decir que va a llegar acá a 16 días, sería aventurarse, ¿verdad? Pero depende también mucho del jugador y del grupo muscular. Si es una región a nivel de aductor, tiene mucho más chance de llegar de que si fuese a nivel de la pantorrilla o del muslo. Estoy hablando en general, no específicamente del caso de Beto. Dice yo puse en mi Twitter a Alberto Espínola por una lesión, no estaría, no confirmé. Y uno de ellos responde en el Twitter, dice lo siguiente: lesión de 3 milímetros se recupera en 4 o 5 días, dice, llega sin drama. Así de fácil, doctor. A ver, una cosa es que la lesión que cicatrizaba, otra cosa es que el jugador está de alta del punto de vista médico, pero vos después de cada lesión tenés que hacer un recondicionamiento físico, ver cómo responde, probarlo. A lo mejor vos haces una ecografía o una resonancia en una semana y a lo mejor tu lesión está cerrada. Pero eso no significa que el jugador puede, después de la ecografía, ir directamente a jugar fútbol. Y bueno, doctor, va a llamar a Cerro, a esperar la comunicación de Cerro, porque también Arzamendi había salido con lesión, pero parecía que no era tan grave como lo de Espínola. Y sí, hay que poner la comunicación. Hay que ver si los tiempos dan, a ver, no me voy a aventurar a decir si va a ser tenido en cuenta por el profe Eduardo. Yo creo que sí, ¿verdad? Pero también depende mucho de cómo evolucione, y acá la prioridad es cuidar la salud del jugador. Doctor, ahora me pasan que Arzamendi también tiene la lesión similar, 3 milímetros en la rotura. Sí, ¿en dónde? Y creo que es la misma lesión de Espínola, porque se tomó también del aductor. Muslo izquierdo, creo. Sí. No es la misma. No es la misma. No es la misma. El grupo, aparentemente no es la misma, es otro grupo muscular. Por eso es diferente. A lo mejor uno es, te digo, cara anterior de muslo y el otro es aductor. A ver, el que ya, y además la cara anterior de muslo es un grupo muscular un poco más complejo, que se utiliza para caminar, para pedalear, para trotar. En cambio el aductor, la zona aductor puede a lo mejor hacer varias actividades físicas que no interfieren en la lesión, pero a lo mejor al patear una pelota cruzada vas a sentir eso, y no al correr. O sea, depende también del grupo muscular. Y por sobre todo de la evolución de cada jugador es independiente y es propia de cada biología, de cada cuerpo. Bueno, entonces, ¿y cuándo se va a tener la lista de los reservados, doctor Pineda, para que vos como médico sepas también la elección de Berizzo? No, a mí me pasa, no tengo un sistema de comunicación, independientemente a que yo tenga la lista o no. O sea, hay un canal de comunicación en donde de repente salta una alerta y me pongo en contacto con el cuerpo médico y con el jugador, de acuerdo a cómo me vayan ellos dando las directrices. Bueno, muchísimas gracias, doctor Daniel Pineda. Gracias son muy amables. Gracias, doctor. Gracias, chao. Gracias. Los dos tienen. Los dos. 3 milímetros de rotura fibrilar, ambos jugadores. Los dos. Los dos laterales. En músculos diferentes. Sí. Eso es lo que aclaró el doctor. Volvió del COVID porque sin haber hecho esfuerzo físico durante el receso, vuelve Arzamendi y se lesiona. Y lo de Espínola sí podríamos decir ya una carga que viene teniendo del campeonato, la selección, los viajes. La tensión, sí. el hecho de debutar en la selección, todo eso influye, claro, en el resultado físico muchas veces. Bueno, estamos en el hecho hoy con Fabián, con Víctor Villalba, y un niño tener con... ¿Quién hoy? Sportivo Luqueño, hoy ante Defensa y Justicia con Víctor Raúl. El partido va hoy, ¿verdad? Sí, señor. Y mañana con Jorge Gasal, Sol de América Católica. Los dos juegos en Villaliza. Y mañana la prueba, decía Ricardo, para Carlos Humberto Paredes. Sí mismo. Para Sergio Orteman. Para Orteman. ¿Y qué tal hoy Defensa y Justicia? Modesto es Defensa y Justicia, pero peleador. Río es el equipo. No tiene grandes figuras. Sí. Bueno, estamos hoy con el y con el fútbol de la Sudamericana. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. La Contraloría General habla de